going on in Spain? What's the story about Catalunya? What's all the fuss about? What's really happening? So let me tell you about how we, Spanish teenagers, see it. First of all, we love Spain. It's just a great country. I mean, doesn't everybody feel proud of their country in a good way? It's a form of love that we enjoy sharing with the people around us. It's a modern, free country. It has great infrastructure, awesome healthcare, decent education, hardworking people, close-knit families, and let's not forget about the fun. Maybe it started with sports. I'm not really sure. But when we celebrate, we are proud to show our colors and show our love. Did you know that only a few days ago, 200,000 people in Madrid and 1 million people in Barcelona showed up to wave our flag, show how united we are, show our hope and our love? Yes, we young people believe that the future looks bright for all of us in Spain. But a few crazy politicians want to ruin it for all of us. And this is what... Muy buenas noches, como les digo, y muy bienvenidos al Catalagua. Es el nuevo fenómeno viral en Internet. Todo el mundo habla de este nuevo vídeo que, como les digo, está dando la vuelta al mundo. En apenas 3 minutos, una joven adolescente española explica los motivos por los que tanta gente como ella se siente orgullosa de ser española. Habla de lo que nos une, de una España moderna, de nuestra clase trabajadora, de nuestras infraestructuras, de nuestro fantástico sistema de salud público, de nuestros deportistas y todo un país unido detrás de ellos. Es un canto a lo orgullosos que nos sentimos de estar unidos y frente a ellos los que nos quieren dividir, dice el vídeo, los que pretenden separarnos y arruinar a España. Un interesante reportaje que les mostraremos íntegramente durante el programa de hoy y que ya les adelanto que está en torno a las 600.000 reproducciones en YouTube. Hay que sumar a eso Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, con lo cual el impacto seguro que ya ha llegado a más de 1 millón de personas. Eso será más adelante porque un día más volvemos a hablar de cartas. Esta vez la que ha enviado el presidente del Senado a Carles Puigdemont. En ella, Pío García Escudero ofrece 2 opciones al líder catalán para que vaya a la Cámara Alta y se defienda de los motivos por los que el gobierno quiere aplicar el 155 en la comunidad que preside. Las opciones que tiene Puigdemont son 2. Ir o el jueves a las 5 de la tarde en la sesión de la comisión o al día siguiente, el viernes a las 10 de la mañana en la sesión plenaria del Senado. ¿Qué va a hacer el presidente, todavía presidente catalán? Lo cierto es que estas horas son todo incógnitas. Lo único que sabemos es que Puigdemont no va a hacer lo verdaderamente importante, volver a la legalidad y deshacer todo el camino fuera del Estado de Derecho que ha emprendido en los últimos meses. Así que le quedan 2 opciones, o que empuje al Estado a coger las riendas del gobierno catalán, o la opción B es que convoque elecciones autonómicas que significarían 2 cosas. En primer lugar, un nuevo varapalo, una nueva desilusión, digamos, para todos los seguidores independentistas. Y en segundo lugar, una cortina de humo que no resolvería la situación de ilegalidad en la que está inmersa Cataluña. En el gobierno, por tanto, empiezan a entender que con la convocatoria de unos comicios no valdría o no sería lo necesario para volver a la legalidad. Un proceso electoral no convalida todas las irregularidades que se han cometido en los meses pasados. ¿Pero paralizaría la aplicación del 155, aunque no convalide? Esa decisión la tiene que tomar el Senado. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, el Gobierno ha aprobado un acuerdo, lo ha sometido a su tramitación y análisis en el Senado, y a partir de aquí es en el Senado donde hay que mantener este debate. Bueno, desde el Partido Socialista, en cambio, muestran las primeras discrepancias con el PP. Dicen que con la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Puigdemont ya no tendría sentido la aplicación del 155. Nosotros apoyamos el artículo 155 precisamente porque se ha producido una quiebra del marco constitucional. Si esa quiebra del marco constitucional no se produjera, si se diera la voz a todos los ciudadanos de Cataluña, evidentemente entendemos que no tendría razón de ser la aplicación del artículo 155. ¿Qué va a hacer entonces Puigdemont? Hoy su socio de gobierno, los antisistema de la CUP, aseguran que la convocatoria de elecciones está encima de la mesa y que ello sería, por tanto, una sumisión al Estado. El missatge a tothom i en particular a Junts pel Sí, en particular al govern de la Generalitat i en particular al president Puigdemont, que la CUP no només no participarà i no col·laborarà en un escenari de convocatòria d'eleccions autonòmiques, sinó que, a més, ens hi tindran a l'oposició.
Bueno, si la semana pasada les mostramos extractos de cómo se adoctrina a través de los medios de comunicación públicos en Cataluña, hoy van a ver cómo se hace a través de la educación. Y para ello vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo. Vean el último ejemplo que nos ha llegado de niños en la calle cantando tan alegremente y espontáneamente. Bueno, ¿cómo se va a hacer cargo el Gobierno de la educación, de los medios de comunicación públicos, de los Mossos d'Esquadra, de las finanzas autonómicas? ¿Cómo va a hacer para coger, digamos, las riendas de los 180.000 funcionarios que dependen aproximadamente de la Generalitat de Cataluña? Se lo vamos a preguntar al responsable de CESIF Cataluña y a un portavoz policial para que nos digan cómo ven el escenario a partir del próximo sábado. Así que les presento ya, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Javier Venegas, a quien ya saludamos. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Debuta esta noche en el Gata al Agua. Tengo el placer de presentarles a Mariano Calleja, es periodista, trabaja en el periódico ABC. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias, encantado. Xavier Cajo. ¿Qué tal? Buenas noches, Bonanit. ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. Rosa Cuervas Mons, editora jefe de La Gaceta. Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Placer. Y también Miguel Durán, a quien ya saludamos. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Todo bien? Todo bien. Vengo de una sesión importante en la Audiencia Nacional, donde la fiscal ha dicho muchas cosas, básicamente sobre Bárcenas, pero no me va a repetir cómo le ha llamado. ¿Cómo le ha llamado? Se aferra a que Luis Bárcenas está en los apuntes como Luis el Cabrón. Y yo no quiero... Dice que no hay dudas sobre ello, lo ha dicho el fiscal. Ya, pues se engaña... La fiscal. O intenta engañar, y yo creo que el abogado de Bárcenas va a demostrar que efectivamente la fiscal es bastante sesgada. Bueno, ojo, don Miguel, porque con el papel de la Fiscalía en otros temas, como es lo de Cataluña, decir que una fiscal engaña y es sesgada, otros le pueden tomar, digamos, el rábano por las... No. Yo la verdad es que, por ejemplo, yo discrepo de algunas de las medidas de la Fiscalía en el tema catalán, pero no es porque sean medidas sesgadas. Aquí es que estamos hablando de una Fiscalía, de una representante del Ministerio Fiscal distinta, que lleva pues 9 años con este caso como si fuera su leitmotiv, y eso es diferente. Bueno, enseguida entraremos en materia, pero antes déjenme explicarles cómo pueden participar con nosotros. Lo pueden hacer a través de WhatsApp, enviando sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Ya lo ven en las pantallas. 670-03-4543, 670-03-4543, a través de Twitter, @gato_directo, o también a través de YouTube, en nuestro canal de Intereconomía Tube, donde nos pueden ver en directo, para todos aquellos, por ejemplo, que nos ven fuera de España, o mañana ver los mejores momentos del programa, o el programa en su integridad, en el supuesto de que hoy, por ejemplo, tengan que irse a dormir pronto o tengan alguna cena. Y, por cierto, hoy les vamos a preguntar a todos ustedes a través del WhatsApp que nos digan desde qué ciudad, desde qué provincia, desde qué localidad, pueblo nos ven de toda España, para que nos lo envíen, y así vamos viendo hasta qué rincones de nuestro país llega el Gata al Agua, y así podemos también ir poniéndonos de alguna manera cara, ¿no? Y ojos a todos los espectadores. Bueno, entramos en materia. Miguel Durán, hoy me gustaría hablar con usted de un asunto que creo que es relevante. Hoy, digamos que hemos conocido 2 sentencias pioneras en España acerca de Abengoa. Ustedes, su despacho, Durán y Durán, han sido los únicos que, digamos, han optado por la vía civil y no por la vía penal, en contra de lo que todo el mundo decía que no iba a tener resultados. Sí los han tenido. Cuéntenos. Los tenemos. Hay pues miles y miles de españoles que han sido afectados, que han perdido su dinero con la quiebra, con el concurso de acreedores de Abengoa. Personas que entregaron sus ahorros a entidades bancarias que les convencieron de que suscribieran bonos, pagarés, acciones de esta compañía, que hace unos años pasaba por ser una compañía pionera en tecnologías aplicadas pues a todo lo que representaba el mundo energético y demás. Bueno, cuando vino la debacle,
en la que tiene mucha responsabilidad el gobierno Zapatero y también el gobierno Rajoy. Pues a esa gente, a esos miles y miles de ciudadanos que confiaron en lo que les decían sus bancos, pues les pilló la riada, les cogió el asunto a contrapié y perdieron su dinero, porque en el concurso de acreedores que finalmente se aprobó en Sevilla, porque los bancos y los grandes acreedores reunieron más del 75%, ahí a los pequeños inversores pues les han dado en papel, en acciones, dentro de 5 años les reconocen entre el 30 y el 3% de lo que invirtieron. Bueno, nosotros sí que es verdad que la mayoría de bufetes han optado por emprender acciones penales contra la familia Benjumea, contra Felipe Benjumea y demás. Nosotros siempre hemos sostenido que lo mejor era emprender acciones civiles. Acciones civiles, por supuesto, contra Bengoa, pero fundamentalmente contra las entidades de crédito financieras que colocaron estos productos. ¿Por qué? Pues porque la familia Benjumea y mucho menos lo que queda de Abengoa no van a pagar nunca los miles de millones de euros que los inversores metieron en esa compañía. En cambio, las entidades de crédito que colocaron esos productos, esos sí tienen dinero para pagar. Por consiguiente, el mensaje que yo le doy a la gente que se vea afectada o se haya visto afectada. Que tiren por la vía civil, que ustedes les está funcionando, que es la mejor manera de recuperar el dinero. Nos está funcionando maravillosamente bien. Tenemos ya las primeras sentencias. Nos sentimos muy satisfechos de haber podido abrir esta beta, a la que sin duda se van a incorporar otros despachos profesionales. Lo celebramos porque nosotros no pretendemos representar a todo el mundo, ojalá, ¿no? La gente que confía en nosotros estupendamente, pero otros profesionales, otros colegas que habiendo visto que nosotros hemos abierto esa vía la quieran emprender, pues yo lo que les digo a los afectados de Abengoa, oiga, vengan que nosotros le podemos solventar el problema. Pero si ustedes tienen un abogado de confianza que se lo puede resolver o que ustedes creen que se lo puede resolver optando por la vía que nosotros hemos abierto, acudan a él. Lo que no deben hacer nunca es quedarse anclados en una reclamación por la vía penal, que yo no digo que no... Ir a lo civil, mire, y además los pioneros son los mejores, más vale bueno conocido que malo por conocer, y duran abogados, es bueno, son conocidos. 983-3020, 983-3020, ya saben, las dos sentencias pioneras por la vía civil está haciendo que se recupere el dinero de todos los afectados de Abengoa. Ya lo saben, si les interesan pueden llamar a este número de teléfono. Les presento ya al sexto tertuliano de la noche, Alejandro Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Bueno, entramos ya en detalle, análisis, pero primero un poco de humor, de sátira, como siempre, de la mano de Alfredo Urdaci. Mientras llega la sesión más vibrante de la historia en el tedioso Senado, se organiza la resistencia contra el 155. Los hay que dicen que es un disparate organizarle un debate a un golpista, disparatado como montarle una boda a un polígamo. Y en la espera de esa ceremonia, la secesión ha pasado de buscar la independencia a organizar la guerrilla contra el artículo con el que se quiere parar el golpe y salvar la autonomía. El tiempo es de nuevo la clave. Y la lentitud de los bueyes de Mariano juega a favor de Puigdemont. Ha perdido la partida de la independencia, pero ahora juega a salvar su presidencia, convocar elecciones y volver en olor de multitud. Esta crisis ha puesto a prueba a todos, también a los partidos. El PSOE se parece hoy más a Felipe González que al primer Pedro Sánchez. Y Podemos no sabe por dónde le da el aire. Sus votantes desconcertados buscan refugio en la vieja izquierda, españolista, igualitaria, alérgica al nacionalismo, que no debe estar en otro lugar que el basurero de la historia. Con un saludo muy cordial a los espectadores del Gato. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa.
un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Pasan 18 minutos de las 10 de la noche. Si les parece, antes de adentrarnos en lo que ha sido la cuestión meramente política de lo que puede ocurrir con el 155 de aquí al viernes, al sábado, sí me gustaría adentrarnos en un aspecto, digamos, peliagudo. ¿Por qué? Porque es uno de los caballos, de las puntas de lanza del independentismo, del nacionalismo catalán. Si la semana pasada, el jueves pasado, tuvimos ocasión de debatir sobre los medios públicos catalanes, hoy me gustaría hablar sobre la educación. ¿Por qué a lo largo de los años se ha convertido la educación en Cataluña como un pilar fundamental para, digamos, los propósitos del independentismo? Dicen muchísimas personas, y hoy vamos a intentar demostrarlo, que de alguna manera se adoctrina a los niños, a los más pequeños, que son más maleables de alguna manera, y con lo cual se consigue el propósito, que es que cada vez haya, digamos, más gente en la causa independentista. Hemos comenzado el gato con unas imágenes que me gustaría volver a ver, que son de unos niños desconozco qué localidades, pero sí que son recientes, grabadas recientemente, como de alguna manera al son y al ritmo de los profesores van cantando aquello. Hemos pixelado evidentemente las imágenes de los infantes, pero como van cantando de alguna manera al grito del silbato a la independencia. Vamos a escucharlo. Són reivindicatius, Bueno, hoy un sindicato de educación secundaria en Cataluña ha publicado un informe que hemos conocido a través de la Gaceta, en el que van a ver muchísimos ejemplos de cómo se adoctrina en la escuela pública catalana. Hoy, siglo XXI, 2017. Pero mejor, antes de que se lo cuente yo, veamos los ejemplos concretos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El Sindicato de Profesores Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria ha recopilado las últimas 25 denuncias de adoctrinamiento político escolar, presiones, amenazas, comparaciones, temarios partidistas o insultos. Son solo algunas de las acciones que se observan en las clases de la región catalana. Concentraciones y votaciones en las aulas. El pasado 17 de octubre se produjeron protestas en varios colegios por las detenciones de los líderes de ANC y de Òmnium Cultural. Como ven, esta es la carta que se envió a muchos institutos para llevar a cabo las concentraciones, pero se han incautado más de 1.300 imágenes relacionadas con la propaganda secesionista en diferentes centros catalanes. Una estudiante de la región catalana se quejó públicamente de que su profesora les obligó a mostrar su ideología política al votar en clase para conocer si estaban a favor de la huelga. El contenido de las clases no se queda aquí. Niños, hoy no daremos matemáticas, daremos Infocat. Asimismo, en vez de estudiar matemáticas, literatura o historia, les muestran vídeos criticando a la policía española, como no, de TV3. Incluso se regalan ejemplares de este libro, El camino hacia la independencia. Pero no solo se obsequian volúmenes que dejan claras sus intenciones, y es que 19 libros del conocimiento del medio de quinto y sexto de primaria han sido revisados por plasmar planteamientos ideológicos. Hasta medios de comunicación no catalanes también realizan una diferencia entre aquellos que hablan catalán y los que no. Los niños del castellano catean el doble que los catalanoparlantes. No solo con quedarse a gusto con este titular, se atreven incluso a calificar como menos avispados a aquellos que no hablan catalán. Los alumnos de los colegios públicos y concertados de Cataluña viven con miedo.
No son solo los hijos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que reciben el acoso, también a cualquier menor que opte por el castellano. 3 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona denunciaron la elaboración de listas de alumnos que no son partidarios de la independencia. Incluso un funcionario público lo reconocía en una entrevista. Soy inspector de Barcelona y sí, se adoctrina en los colegios. Bueno, esto es algunas de las pistas de este informe de este sindicato. Rosa, esto no es una invención, esto es real. Y son algunos extractos porque hay muchísimos más ejemplos de lo que ocurre en el sistema educativo catalán. Hay muchísimos ejemplos, estos son importantes porque son los más recientes y porque se producen después de que, bueno, pues, por ejemplo, desde el Partido Popular se dijera en el Congreso a Toni Cantó aquello de que los casos de adoctrinamiento eran puntuales. Este informe del Sindicato de Profesores sucede a informes anteriores de Sociedad Civil Catalana, de Convivencia Cívica Catalana, en los que se habla de una estrategia perfectamente diseñada del nacionalismo de 35-40 años de adoctrinamiento. Patios en los que luce un cartel que dice aquí se juega en catalán. Carteles que llaman a la huelga, profesores que hablan a los niños de represión franquista, y lo hemos visto con las últimas actuaciones policiales, como denunciaba un padre guardia civil que su hija había vuelto llorando del colegio porque se habían pasado toda la clase hablando los niños de lo malos que eran los guardias civiles. Eso es adoctrinamiento puro y duro, desde los libros de texto que hablan de una corona catalano-aragonesa hasta los libros que enseñan a los niños que el Estatuto de Autonomía Catalán está por encima de las leyes incluso de la Unión Europea. Ese adoctrinamiento existe en los libros de texto, pero además hay un adoctrinamiento por parte de los profesores que mezclan o pretenden engañar a los alumnos mezclando actividades lúdicas con adoctrinamiento político. Y hablan desde Sociedad Civil Catalana y desde Convivencia Cívica. Dicen, no se enseña a los niños a pensar, que sería muy saludable enseñar a los niños a pensar en las aulas, sino que se les enseña qué pensar. Y eso ataca directamente a la necesaria neutralidad ideológica que, según las leyes españolas, debe regir en la escuela pública. Entonces, negar el adoctrinamiento en las aulas pues es no querer ver la realidad, que es en gran medida lo que nos ha traído donde estamos ahora, no querer ver la realidad de lo que está pasando en Cataluña. A mí me da la sensación de que hay en algunos centros en los que se ha normalizado tanto este pensamiento único, vamos a decirlo así, que muchas veces los profesores ni siquiera son muy conscientes de lo que están haciendo, en el sentido de que están adoctrinando. Y me gustaría poner un ejemplo personal que me ha pasado hace recientes fechas en una información que nosotros dimos en El Español. Nosotros publicamos que un guardia civil había denunciado a una profesora de su colegio porque el niño, cuando salió de clase, le preguntó lo siguiente, era: papá, ¿tú también matas gente y pegas a los abuelos de mis compañeros por ir a votar? Evidentemente el padre dijo, esto se lo han tenido que decir en el colegio. Y denunció a una profesora. Es posible que le dijeran eso. Sí, lo publicó El Español, yo me acuerdo de esa noticia. Entonces, vamos a ver. Lo primero que hicimos nosotros fue llamar al colegio y decir, oye, pasa esto, tenemos esta información, queremos conocer vuestro punto de vista. Entonces, la responsable del colegio con la que nosotros hablamos nos dijo, no, en este colegio no se habla de política, pero ¿no es cierto que ustedes guardaron un minuto de silencio después del 1 de octubre? Y entonces dice, sí, por supuesto que guardamos un minuto de silencio por las víctimas y porque pasaron cosas el 1 de octubre. Claro, tú empiezas a hacerles preguntas, como por ejemplo, ¿qué cosas pasaron el 1 de octubre? Entonces ellos ya te dicen, pues bueno, pues que los niños en el colegio, en la televisión, vieron imágenes y luego hacen preguntas y hay que darle una respuesta a esas preguntas. ¿Y qué vieron los niños? Pues lo que vieron los niños fue a unos policías con una porra atacando salvajemente a unas personas que pacíficamente estaban votando. Entonces, claro, es una visión muy parcial de lo que sucedió el 1 de octubre. A la pregunta a esta señora le preguntamos también, ¿y ustedes dentro de ese marco que ustedes les explicaron lo que pasó el 1 de octubre, les explicaron que eso era un acto ilegal, prohibido por un tribunal constitucional? La respuesta era, no, es que nosotros no les hablamos de política. Claro, y te prometo que estuve 20 minutos hablando con esa señora y no le otorgo una maldad o un intento, no, es que realmente ella quiso atenderme con su mejor intención y explicarme con su mejor intención qué es lo que había hecho el colegio, pensando probablemente en lo mejor para los niños. Pero fíjate, al final termina, pues eso, asomando el discurso nacionalista con el que se ha enmarcado todo lo que sucedió el 1 de octubre. Me hizo la siguiente pregunta, ¿tú has venido alguna vez a Cataluña? ¿Conoces a los catalanes? ¿Qué te parecemos? Entonces, claro, tuve que citar a Groucho Marx cuando le dije, pues disculpe, pero no les conozco a todos.
Y entonces ella me dijo, bueno, claro, es verdad, yo no conozco a todos los españoles. No sé si me entendéis el matiz. Sí, sí. Entonces, ella, yo estoy convencido que no es una mala persona, que no piensa en el mal de los niños, que no quiere formar un ejército de niños nacionalistas. No, pero eso es lo que decía Hannah Arendt, que era la banalización del mal. Claro. Y esto es un exponente más de la fanatización de algunos en el mundo escolar. Ella de buena fe te decía eso, sí, quiere decir de buena fe dentro de la maldad, dentro del que no le importa si esos niños salen fanatizados como ella está del centro que dirige. Aquí hay una cuestión que es... A mí que esto pase no me extraña, yo soy de allí, lo he visto desde los años en los que Pujol empezó a defender la inmersión lingüística, y los que éramos allí castellano hablantes, gente muy educada, muy sensata, pensamos, oye, pues demos una oportunidad al bilingüismo, construyamos el bilingüismo. A mí me dijo un día un tío que me encargó un trabajo periodístico al frente de determinadas áreas en el diario catalán Avui. Me dijo, oye, si tú has aprendido inglés y no te lo enseñaron en el bachillerato, ¿por qué no haces el esfuerzo de aprender catalán? ¿Por qué no? Hagámoslo. Ese tránsito se hizo generosamente por el lado de los que éramos castellano hablantes. Nos pareció que era justo y legítimo que el catalán estuviera en plano de igualdad con el español en un territorio bilingüe, que es lo que dice la Constitución. Luego lo que hemos visto es que hoy hemos visto la escuela pública, al parecer, pero la concertada yo creo que es peor, porque hay comisarios políticos. Hay comisarios que les dicen a los enseñantes lo que deben y no contar. Entonces, contar de esta manera tóxica una versión putrefacta de lo que ocurrió en Cataluña es pues llevar a la podredumbre a esos chicos que están tratando de escolarizarse, de desasnarse, en pocas palabras. El fracaso de la educación en Cataluña es exactamente igual, o tal vez peor en algunas materias, que en el conjunto de España. Lo dice PISA, no lo digo yo, no me lo invento yo. Ahora, aquí lo que tenemos es que del otro lado, el señor que es el titular de esa materia, Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, dice, aquí todo está muy bien, en la escuela catalana todo está fenomenal. En lo que se va a aplicar del 155 no habéis oído hablar de esto, siendo que es evidente que es el primer paso. Para arreglar algo en el futuro de la relación Cataluña-España hay que ser escrupulosamente plural y neutral en la enseñanza. Claro, y de eso no habla nadie. Xavi, has dicho, claro, pero en el presente a lo mejor no interesa, no, porque el gobierno como quiere actuar a corto plazo... Pero, o sea, lo más importante es el futuro, lo más importante es el futuro. Pero como el gobierno pretende 6 meses, pues por eso a lo mejor no le interesa intervenir ahora, digamos, de alguna manera. Dentro de esa interpretación de un artículo 155, indoloro, incoloro, insaboro, pues entonces sí, de acuerdo. Y que dure lo mínimo posible, pero esto no va a servir. A ver, Mariano, Miguel y Javier, venga. De momento se va a destituir al consejero, al titular del ramo de educación, mejor dicho. Se le va a destituir a él y veremos si a los altos cargos que tiene por debajo también. Es decir, eso va a ser así seguramente este mismo sábado. A partir de ahí, yo creo que con este golpe a la democracia que hemos visto en este último mes y pico, yo creo que lo más deleznable, lo más miserable que hemos podido ver ha sido el uso que se ha hecho de los menores y de los niños por parte de los independentistas. Yo creo que es lo más aborrecible de todo lo que hemos podido ver en estas últimas semanas. Y yo creo que ahí el gobierno sí que tiene que actuar de una manera decidida. ¿Se puede recuperar la competencia de educación? No hay ninguna intención política por parte de nadie ahora mismo en España. Es decir, el otro día se le preguntó directamente al portavoz, al ministro portavoz en la rueda de prensa en Moncloa y fue tajante, dijo que no. No se pretende recuperar la competencia de educación, es decir, por ahí no se va a ir. Y respecto al adoctrinamiento que hay en los colegios, tampoco nos engañemos, es decir, es que no es nada nuevo, hace años, tú lo decías, hace años, hace seguramente décadas incluso, que los libros de texto de Cataluña son como son. Es decir, están enseñando un mapa de España que no es real, que es falso, está basado en mentiras, una historia de España que no se basa en ningún fundamento que sea cierto. Es decir, eso no es de ahora, eso viene de hace muchos años y no se ha actuado, no se ha hecho absolutamente nada. Hay una inspección de educación. ¿Para qué se tiene una inspección de educación si en realidad no está inspeccionando nada? Es decir, no se toma ninguna medida para solucionar lo que está ocurriendo en Cataluña, insisto, no desde ahora, sino desde hace muchos años. Yo creo que la educación es una de las claves que explican el problema que tenemos ahora mismo en Cataluña y en el País Vasco también, por cierto,
Es decir, no solamente en Cataluña, es una de las claves la educación, y yo creo que ahí los partidos políticos, el gobierno y los partidos políticos deberían tomárselo en serio, pero yo no veo ninguna voluntad política de hacerlo. Fijaros, mira, Miguel, bueno, quiero que escuches por favor atentamente. Esto ocurría en un instituto de Mataró que envió un comunicado a los padres. Saben ustedes que si hay algún acto, por ejemplo, festivo, se va a convocar algún tipo de huelga en los colegios, los institutos están obligados a pedir, digamos, autorización a los padres para que digan si pueden acudir a la huelga. Pues este es el de Mataró. Esto en Mataró, un instituto de Mataró decía que los próximos miércoles 25 y jueves 26 de octubre está convocada una huelga general estudiantil contra, ojo, la represión franquista y el 155. Algunos alumnos se están organizando para poder asistir juntos a la manifestación. Bueno, los alumnos deberán comunicar su propósito de participar 48 horas, es decir, el lunes 23, bueno, etcétera, etcétera, y piden la autorización a los padres. Pero el motivo es una huelga general estudiantil contra la represión franquista y el 155. Y esto, un instituto catalán a los padres. Miguel, Javier. Vamos a ver. El problema en el tema educacional o educativo es que yo que aterricé en Cataluña en el año 72 sin tener prácticamente ni idea del idioma catalán, asumí el idioma catalán como propio. Me incorporé a él. Lo he aprendido, lo hablo con razonable perfección, lo escribo y lo leo con más naturalidad que muchos independentistas, de eso estoy seguro. Pero el problema es que mientras, como decía Javier, los de procedencia no catalana nos hemos integrado absolutamente, los nacionalistas y los separatistas han intentado excluir el idioma castellano. El idioma español, quiero decir. Y eso, si no se entiende de forma tan simple como lo estoy diciendo, no se va a entender nunca. Y eso, los sucesivos gobiernos españoles no lo han sabido calibrar. Pujol decía, primer paciencia y después independencia, que creo que todo el mundo me entiende sin que yo lo traduzca. Sí. Entonces, a ver, cuando tú desde la escuela estás viendo cómo se hace lo que yo he oído, vosotros habéis visto ahí, la primera pregunta es, ¿qué hace la Fiscalía de Menores? Es decir, ¿habéis oído que el Ministerio de Justicia, el señor Català o quien sea, haya dicho, bueno, pues vamos a abrir una investigación sobre esto? Yo no lo he oído, no digo que no exista, yo no lo he oído. Porque a mí me parece que una cosa tan absolutamente obscena, tan escandalosa como eso, merecería que alguien tomase medidas. Y la Fiscalía, claro, la Fiscalía tiene su responsabilidad. Yo no sé si voy a tener que hacer yo personalmente otra denuncia como la que hice, que luego Vox además hizo también una paralela a la que yo hice, que ya conocéis porque hemos estado hablando aquí de ese asunto. Sí. Yo no sé si voy a tener que otra vez ser yo o que sea otro ciudadano el que le diga a la Fiscalía, oiga, mire, usted tiene el deber de actuar. Pero voy al tema de la inmersión lingüística. Lo que nos ha pasado a los que de buena fe hemos emprendido y recorrido bien el camino de asumir el catalán, el idioma catalán, es que mientras hemos visto, y yo entono el mea culpa también, mientras hemos visto que los otros empezaban a despreciar el idioma español, pues hemos dicho, bueno, si el gobierno español no hace nada, será que todo va más o menos. Pero es verdad que en los patios, pese a todos los esfuerzos que hacen ellos, se juega más en español que en catalán. Es verdad eso. Lo que ocurre es que en los textos y lo que realmente forma parte del contenido educativo curricular de los educandos catalanes está absolutamente mediatizado por un mensaje doctrinario, un mensaje secesionista, un mensaje tendencioso. Y eso, lamentablemente, es muy difícil que el ciudadano de a pie lo pueda combatir si no interviene el Estado. Y a mí el 155, y acabo, Gonzalo, el 155 me parece, bueno, que ya veremos lo que se hace con él,
pero el suflé que ha crecido ahí por culpa del señor Rajoy... Pero Miguel, Mariano acaba de decir claro que el gobierno no tiene intención de tocar la educación. No, ya. Y en este momento... O sea, ni 155, que es, por cierto, un aspecto temporal, ni nada. En profundidad nadie tiene la intención política, lo ha dicho Mariano, de abordar este tema. Porque continúa siendo un gobierno cobarde en ese sentido. Bien, bueno, porque en este momento a lo mejor piensa que tampoco es una cuestión de oportunidad política. A ver, Javier, completamos esta primera ronda. Aquí hay una parte que es fundamental y que lo ha dicho... antes lo habéis dicho por aquí, me parece que era la de que son personas normales, ¿no? Que habló el profesor o la profesora, era una persona, lo has dicho tú, ¿verdad? Sí, te quiero decir que no le otorgaba ninguna maldad predispuesta hacia... Esta es una cuestión fundamental la que has descrito y es algo que está perfectamente tratado. Es decir, en el juicio de Adolf Eichmann en el año 1961, al que acudió de reportera, creo que de New Yorker, Hannah Arendt, fue enviada con muchas presiones por parte, lógicamente, de los judíos porque querían hacer un escarmiento con el personaje y tal. Y Hannah Arendt lo que descubre en las sucesivas sesiones de aquel juicio es que Adolf Eichmann no era un hombre, no era un asesino, no había matado él a nadie personalmente, no era un tío brillante ni malvado, era un hombre mediocre, era una persona normal y corriente, era un funcionario. Entonces, ante las presiones que Hannah Arendt recibe durante el juicio para que él lo satanice, como lo convierta en la encarnación del mal, ella se asombra y se asusta al comprobar que precisamente la cuestión, el mal radicaba en lo banal que era todo en el nazismo, en lo banal que había sido todo. Es decir, se había ido aceptando pequeñas leyes, pequeños cambios, pequeñas indicaciones, pequeñas directrices, pequeñas consignas de forma natural por todo el mundo. Entre ellos Adolf Eichmann, que no era un hombre perverso per se, ni era un hombre malvado. La primera de esas era, los judíos nos roban. Sí. ¿A qué te suena? Claro. Es decir, y todo esto lo hemos asumido no solo el gobierno por descontado, porque el gobierno tiene ahora que gestionar una situación completamente delirante. Es decir, no ha habido un golpe a la democracia el día 6 de octubre, ¿no? El golpe a la libertad lleva 38 años, un día tras otro, y lo estamos aceptando como algo normal. Lo aceptan los profesores, pero también lo aceptan los padres de los alumnos que lo ven y lo han asumido como algo normal. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar esto? Es difícil que se cambie solamente desde el gobierno. Es decir, como es difícil que el 155 de verdad sea efectivo, si no es a través de una presión masiva de la sociedad civil española. Es decir, esto consiste en revertir un proceso tan terrible, tan malvado como banal. Es decir, y esto es lo que hay en la educación. O sea, o la calle se levanta... Todos. O ningún gobierno... No, sí, la calle, cuando digo todo, la sociedad civil se levanta o ningún gobierno crees que va a tener intención. El gobierno o el que sea, no el gobierno, Albert Rivera, Pedro Sánchez o el que sea, todos los políticos que tienen algo que hacer o algo que acordar necesitan que sentir el aliento de la indignación y de la necesidad de cambio de la sociedad española ante una situación perversa que lleva muchos años generando un auténtico drama. Que a mucha gente no le ha afectado directamente, pero cada vez es mayor el número de personas que han sufrido esa discriminación. No poder rotular en castellano en Cataluña es algo que no se puede tolerar. A ver, un segundo, pedía paso, pero antes de completar más opiniones. Hoy, ayer, de Le Monde, rotativo francés, que yo, bueno, en fin, Xavier quizá nos podría decir que si el Le Monde es, digamos, tiene un sesgo determinado, quiere influir de alguna manera, sí. Bueno, no, es de izquierda. Esto es lo que decía sobre otro de las puntas de lanza del independentismo catalán, en este caso de TV3. Dice, los independentistas viven en una burbuja, venden ilusión, pero no se atreven a organizar un escrutinio regional bajo el control de la autoridad electoral española. Prefieren la política de lo peor. España vive una tragedia impulsada por los separatistas. Puigdemont se ha colocado fuera de la ley y ha asumido el riesgo de un cara a cara con Madrid que puede derivar en violencia. Esto es algunos de los extractos que decía Le Monde, que a continuación veremos qué es lo que decía también sobre TV3, porque desde luego no les va a dejar indiferentes, pero era durísima las reflexiones que hacía sobre el ente público. Durísima. Y además absolutamente quirúrgica desde el punto de vista del análisis. Porque es que refleja bueno, en pocas palabras, habría mucho más, ¿no?, para decir, pero refleja muy claramente lo que se da ahí.
Le faltan muchas cosas por decir, claro, porque en esas líneas no puede resumirlo todo. Pero básicamente eso es lo que pasa en Cataluña, es que estos cabritos nos han dividido, es que han enfrentado a la sociedad, es que ahora hay miedo de hablar según en qué foros, entre familias, entre amigos, porque lo que impera es no molestarnos, no provocar ningún incendio familiar o de amistades. Eso es lo que han provocado ellos, y quien desde aquí les ha dejado. Yo, perdonadme, pero soy recurrente. Es que este suflé ha habido quien podía haberlo evitado y no lo ha evitado. Evidentemente, ahora yo no puedo prescindir del presidente del gobierno español porque le necesito. Le necesito para que el mal que ha hecho, en la medida que pueda, lo remedie. Pero es así. En Cataluña vivimos eso, en este momento yo vivo eso. Yo, en según qué foros, tengo que medir mucho las palabras, porque me puedo encontrar con gente, incluso de buena fe, a la que mi tesis pueda ofender. Ese es el mal que se ha creado ahí. Claro, pero no es un tesis proceso... que es dura, que es peligrosa, que es casi criminal. No, que es absolutamente democrática y que normal. Es democrática, es normal. Es totalmente respetable. Es normal. Pero hay gente que está hiperfanatizada, claro, y eso no lo va a resolver el artículo Rosa y Xavier. Sí, venga. Y Mariano después. Totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel, y que además enlaza con lo que había dicho Javier, y ahí quería ir yo. Decía Javier, el gobierno, Ciudadanos, necesita el aliento de la sociedad civil. Fíjate si están equivocados, y digo equivocados siendo bien pensada por parte del gobierno, porque creo que no es una equivocación, sino una intención bastante partidista. Pero fíjate si lo están haciendo mal, que en lugar de aprovechar ese grito de la gente en la calle, las banderas españolas que han salido, hoy lo comentábamos fuera de cámara, Gonzalo, dice, yo soy de Barcelona y en 35 años no había visto tantas banderas españolas en la calle. En vez de aprovechar eso, han querido silenciar el discurso real de la calle, que era Puigdemont a prisión, y lo han querido convertir en paz y diálogo. Y la gente no está pidiendo diálogo. La gente ha visto en lo que se convierte el nacionalismo. La gente ha visto que 40 años, como lo ha sufrido Xavier y como ha descrito Miguel ahora, 40 años de subvención al nacionalismo, de adoctrinamiento en los colegios, han dado lugar a esto, a gente que no es capaz de razonar. Seguramente no sean malas personas, los profesores son víctimas del adoctrinamiento. No sé cuántos años tendría la profesora con la que habló Alejandro, pero vamos, pues si tiene 30 y años. pico, 40, es que ella es víctima ya de ese adoctrinamiento. Y entonces el gobierno, en vez de aprovechar eso, que yo creo que es el único momento tan álgido. Es una ventana de oportunidad. Es una oportunidad para dar un golpe encima de la mesa y llevar a cabo medidas drásticas, porque la sociedad lo entiende, lo ha querido silenciar. Claro. ¿Por qué? ¿Los intereses oscuros que están detrás de esa estrategia errónea? Pues yo no lo sé, no los puedo decir, pero desde luego que es equivocado. Completamente. Ya tengo, Xavier, ojo, cito textualmente, el editorial de Le Monde no duda en arremeter contra la televisión pública catalana, como les decía, a la que acusa, abro comillas, de bombardear una propaganda independentista, simplista y mentirosa, recurriendo, ojo, Le Monde, y vuelvo a abrir comillas, a una retórica de victimización que quiere hacer creer de forma grotesca que Cataluña es víctima de un regreso de la dictadura franquista. Y no es el caso. Cierro comillas. Ayer, editorial de Le Monde. Claro. Xavier, un momento, Xavier. Alejandro, ocurre que la inocencia quedó atrás. Hace tanto que yo ya ni me acuerdo. Yo tengo en Madrid una lista de Slinder. Yo soy Slinder. Y ayudo a funcionarios catalanes a venirse al mundo libre. ¿Sabes por qué? Porque hay un tío que es jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital del Mar de Barcelona que no tiene futuro allí porque no quiere hablar catalán, porque es un tío que lo sabe, lo conoce, lo ha estudiado, pero no quiere. Y como no tiene futuro allí, se viene al mundo libre. Claro. Ingenieros de Obras Públicas, en la Consejería de Obras Públicas, donde hay comisarios políticos. Es decir, no te creas eso de la inocencia, porque este ha sido un proceso sabiamente conducido. Sí. Sabiamente conducido, y se produce en la enseñanza, en la medicina y en todo, en los Mossos d'Esquadra. ¿Qué te crees? ¿Que en los Mossos d'Esquadra no hay escraches? ¿Que no sufren los que son partidarios de la ley escraches por serlo? Pues claro que sí. Claro que sí, es una situación de un supremacismo que, como decía De Gaulle, dice, la diferencia entre un patriota es que para un patriota su país es lo primero.
Y para un nacionalista el odio a otros países es lo primero. Esa es la gran diferencia. Y de eso está la sociedad catalana podrida. Evidentemente porque nadie ha hecho de contrapeso. Si tú dejas jugar a unos fanáticos con una sociedad, les das dinero, les alimentas y encima les haces el rendezvous, los nombras españoles del año, pues oye, nada, no hay ningún problema, acabas en lo que estamos. Venga, Mariano. Sí, dos ideas. Decíais antes que es bueno que los políticos sientan el aliento de la indignación de la gente en la calle, de muchísimos españoles que, entre ellos los catalanes, muchísimos catalanes que realmente están indignados con lo que se está haciendo. Yo quería recordar que hay una buena oportunidad el próximo domingo con la manifestación convocada por la sociedad civil en Barcelona, que yo creo que es una oportunidad más porque no hay que bajar el pistón en ningún momento. Es decir, y un día antes, el sábado también, Mariano, perdona. Exactamente. A las 12 en Colón. Eso es. Yo creo que son manifestaciones importantes, como creo también, es mi humilde opinión, que mantener las banderas en los balcones sigue siendo importante, porque es una señal que se está mandando a los políticos en España, que vean que estamos ahí y que queremos que se actúe como hay que actuar. Eso por un lado. Y luego quería referirme al editorial de Le Monde que estábamos comentando ahora, porque bueno, porque ya era hora que en los medios internacionales entendieran lo que está pasando en Cataluña y en toda España. Es decir, porque hemos visto unas barbaridades en algunos medios en las últimas semanas que, en fin, son fruto, ni más ni menos, que del trabajo propagandístico brutal que se ha llevado a cabo desde la Generalitat de Cataluña y en concreto desde la Consejería de Romeva. Mientras, desde exteriores, yo sinceramente creo que no se ha hecho lo suficiente hasta ahora. Se están poniendo las pilas ahora, ¿eh? Ahora sí, ahora estamos viendo al ministro que está saliendo más en la BBC, en la CNN, tal, se está moviendo un poquito más, se está explicando las cosas, pero hasta ahora la Consejería de Romeva les ha ganado la partida al gobierno y en concreto al Ministerio de Exteriores, los que hemos tenido que escribir en inglés y relacionarnos en inglés con los medios y con nuestros colegas. Un momento, Miguel, que pedía la palabra. No sé si Mariana ha concluido, si no Requeijo y Miguel, y venga, que tenemos más asuntos que abordar. Sí, sobre un aspecto que ha apuntado Xavier, ahí cenamos la semana pasada unos compañeros con un miembro del gobierno y nos apuntaba una cosa que les preocupaba y ibas tú en esa línea. Les preocupa que haya gente que al final opte por, o demasiada gente que opte por irse de Cataluña, y es un fenómeno que se está produciendo, es decir, gente pues que no puede mantener a lo mejor el colegio privado para los hijos porque en otros colegios reciben una educación pues bajo el prisma de lo que hemos contado al principio del programa, gente que está hasta las narices a lo mejor de sentirse vigilada o sentirse juzgada, y que al final, pues alguien que no haya nacido allí o que esté por un motivo laboral, pues de repente coja y diga, oye, pues mira, me voy. Y eso, al fin y al cabo, es preocupante porque no deja de ser cederles todo el terreno, ¿no? Es decir, aunque solo sea, y perdonadme por el cálculo electoral, pero desde un punto de vista electoral. Tú te vas de allí, dejas de estar empadronado y ya no votas, no sé. Es una reflexión que me ha parecido interesante. Y al hilo de lo que estábamos hablando antes, por un lado está el objetivo principal, que es frenar este desafío soberanista, pero por otro, evidentemente, hay que pensar en la siguiente generación, en arrebatarle los resortes al nacionalismo y al independentismo para que precisamente dentro de, no sé si 5, 10, 15 o 20 años estemos exactamente igual o peor. Ha habido por parte del Gobierno una frase que se ha repetido mucho, que es el de exigimos al Gobierno de la Generalitat que vuelva a la legalidad. ¿A qué legalidad hay que volver? La que han incumplido, ¿no? De la que se han salido. No, ni siquiera, Gonzalo, te quiero decir. Cuando hemos estado viviendo una situación y una realidad en la que de manera sistemática el Gobierno de la Generalitat incumplía sentencias o incumplía mandatos o desobedecía de manera sistemática, no sé cuál es. O sea, no me parece que el momento previo al 6 de septiembre, si ponemos ese como punto de partida, sea un momento idílico al que haya que querer volver, ¿no? Yo creo que la batalla tiene que ir más allá. Solo un segundo, Gonzalo, si me permite. Venga, Javier y Miguel. Inciso. Es decir, la cuestión es que lo que hace falta que el ciudadano, lo que llamamos sociedad civil, que a mí me llegó a decir un conocido periodista que no existía, bueno, pues parece que existe. Bueno, es decir, no está organizada porque todos los espacios sociales han sido ocupados por los políticos y por la administración, ¿no? Ese es el grave problema de España. Pero es muy importante que la sociedad civil las personas estén permanentemente encima, porque es la única forma de trasladar algo que a este gobierno y al que fuere no ha terminado de entender. Es decir, esto es una cuestión de política de largo plazo. Es decir, aplicar el 155 no hay que entenderlo simplemente como una medida, como decir, una medida de emergencia nacional, que es apretar un interruptor, mantenerlo pulsado y soltarlo cuando llegue el momento. No, es empezar a ver el problema, que es un problema de largo plazo.
Y esto es lo que tenemos que transmitir a los gobernantes. Esta fijación con aplicar el 155 para que haya elecciones, a mí me parece que demuestra realmente, primero, un oportunismo político que es improcedente. Ahora hablaremos de eso. Sí, lo digo porque este asunto de no te lo voy a destripar, hay grietas ya incluso en el PP y en el PSOE sobre qué hacer y me interesa mucho saber. Pero bueno, yo te voy situando el toro ahí. Bien, tú ya lo vas colocando para luego, eso me parece. Si no trasladamos esta cuestión y si no empezamos a verlo en nuestros políticos que han aprendido que estamos ante un problema que hay que resolver con determinación y aplicando políticas de largo plazo, es decir, entonces este problema no solo no se va a solucionar ahora cuando se aplique el 155, que largo nos lo están fiando, también hay que decirlo, sino que estallará en el corto plazo de forma irreversible. Venga, Miguel. A ver, mira, es que claro, son muchas cosas, pero la primera, yo, extremeño, que no renuncio a mi extremeñidad, catalán, porque es mi tierra y me pertenece tanto como le pueda pertenecer a los que han nacido allí, y me expreso en su idioma, en su lengua, con absoluto y legítimo orgullo, a mí estos, no sé cómo calificarlos, no me van a echar de allí, porque les voy a plantar cara allí, como les vengo plantando cara desde hace tiempo allí. Y perdonad porque yo me soflame un poquito, pero es que yo creo que es hora de que empecemos a hablar con nombres y apellidos. Es decir, es que Lemón está diciendo cosas ahora. Joder, ¿y qué ha hecho la señora Martínez Castro, la señora que está al frente de comunicación de Presidencia? ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho desde el gobierno español para poner algún tipo de contrapunto a todo el desarrollo que saben que vienen haciendo con las dichosas embajadas? Nos hemos llenado la boca de decir, oiga, ya está bien, pero ellos han estado en el dolce far niente de no hacer nada. ¿Me podéis discutir eso? Habláis de la educación. En el año 92, por dar nombres, vamos a dar nombres. Hoy El Nacional, que es un periódico independentista digital alimentado por las subvenciones de la Generalitat y que dirige un exdirector de La Vanguardia que se llama Josep Antic. Podemos dar nombres aquí, ¿no? Sí, pues daros que te dé la gana. Pero un segundo, Miguel. Los nombres, desvélalos, si te parece, después de un breve consejo publicitario. Vale. Y nos los desvelas, nombres y apellidos. Ojo que Miguel hoy viene con ganas de hablar, después de estos consejos publicitarios. ¿Quiere cambiar su bañera y así evitar caídas y accidentes en el baño? Con Securibat eso está hecho. Securibat cambia su vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con 10 años de garantía total en el plato de ducha en el mismo día y sin obras molestas, sin líos ni complicaciones. Todo queda limpio y recogido. Securibat está tan comprometido con la seguridad en el baño que produce sus propios platos de ducha con un sistema antideslizante especialmente diseñado para evitar resbalones y peligrosas caídas. Securibat se adapta a usted, a su presupuesto y a su bolsillo. Y ahora además con facilidades de pago. Es tiempo de reformas. Anímese, llame ahora, pida su presupuesto gratuito y sin compromiso en el 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición, situada en la calle Hermosilla 54. Securibat, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Bueno, está que tengo en mi poder esa carta que el Senado ha remitido el presidente del Senado, el señor Pío García Escudero, a Carles Puigdemont, donde le dice cuándo va a poder comparecer, pero antes de verla, Miguel Durán había prometido que iba a desgranar de alguna manera, con nombres y apellidos, quiénes son los artífices de alguna manera, haber llegado. Yo simplemente estaba diciendo, cuando me has interrumpido por la reina publicidad, eso es. Me estaba refiriendo a que en el año 92, un artículo en La Vanguardia, de quien entonces escribía allí, luego fue su director, que se llama Pep Antic, Josep Antic, Pepe, hijo de guardia civil de la Seu d'Urgell, venía a decir que en aquel momento Esquerra Republicana y Convergencia y Unió estaban
tratando de hacerse con los mandos para la selección, para dominar los tribunales de selección de las personas que accedieran a los puestos de maestros de enseñanza. Habéis empezado este programa hablando de la educación, ¿no? Pues eso ocurría en el año 92. Y esto lo denunciaba el que hoy es director de un periódico digital de corte nacionalista subvencionado por la Generalitat. Entonces, no os extrañéis de eso, pero esto es tan simple como que en Cataluña alguien pudiera decir sin acojonos, sin problemas, pudiera decir lisa y llanamente, miren, hasta que ustedes, señores del gobierno de Cataluña, quienes sean, no estén en la onda de decirle a los niños catalanes que es muy importante saber catalán, importantísimo conocerlo, leerlo, escribirlo, hablarlo, pero que sepan que lo hablan en el mundo 4 o 5 millones de personas y que el castellano lo hablan más de 500, el español lo hablan más de 500 millones de personas y que por tanto es muy importante que se hable y que se escriba bien. Y que es muy importante hablar en inglés porque lo que se olvida es que todos los prebostes de la Generalitat, los altos cargos, llevan a sus niños al colegio no sé qué, alemán, al inglés, al americano, etcétera. Yo también a mis nietas, por cierto, porque allí se hacen trilingües y luego si puedo además haré que aprendan chino. Porque lo que me interesa es que esas niñas de hoy, cuando tengan 20 años, puedan comunicarse sin ningún problema con 3.000 millones de personas. Bueno, pues esto es lo que los inmersionistas en Cataluña no quieren entender. Y esto es lo que el gobierno español, los gobiernos sucesivos, no han sido capaces, no han tenido riñones suficientes para hacerlo entender. Y como dice un primo mío que se llama Mariano, sobre todo, que nadie se crea superior o avergonzado por utilizar uno de los dos idiomas que son oficiales según la Constitución de Cataluña. Eso es lo fundamental. Eso es. Bueno, venga, vámonos y sobre todo que las nietas de Miguel Durán salgan igual de políglotas que su abuelo. Claro que sí, que eso es lo importante, ¿no? Mira, su abuelo se maneja razonablemente en inglés, chapurrea francés, un poco italiano, catalán muy bien. El chino todavía no, ¿no? No, chino solo sé decir putonghua. ¿Qué quiere decir qué? Pues es la denominación del léxico mandarín, Tengo entendido, pero no me obligues a decir muchas más cosas porque la fiscal hoy ha dicho Luis el cabrón, yo voy a decir Gonzalo el cabrón. No, putón Juan ya le ha quedado bastante bien. Creo que viene. Bastante bien. Bueno, pongámosle un poquito de salsa a esto. La verdad es que, bueno, señoras y señores de la audiencia, yo no tengo la culpa de que el coordinador y el director del programa me provoque como me ha provocado. Pero que conste que lo demás lo he dicho en serio, No, ha quedado clarísimo. Bueno, vamos a ver lo que les decía. La carta que ha enviado el presidente del Senado, el señor Pío García Escudero, a Carles Puigdemont, en el que, en síntesis, se dirige al presidente catalán para decirle que una de las comisiones ha requerido que le solicite a Puigdemont la remisión en un plazo que concluirá, ojo, el próximo jueves a las 10 de la mañana, día 26, de cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes. Y en la parte final de la carta emplaza a Puigdemont a acudir al Senado o bien el jueves por la tarde a las 5 de la tarde en la sesión de la comisión, donde que si lo considera oportuno puede intervenir en la misma, y en este último párrafo le dice que o es el jueves o el viernes a las 10 de la mañana en la sesión plenaria para igualmente intervenir en la misma y decir cuantas consideraciones estime oportunos. Es decir, ¿por qué cree el presidente Puigdemont que no se debería aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña? Ojo, porque ¿por qué se aplica el artículo 155? Parece que a día de hoy nadie tiene dudas. Golpe de Estado, ilegalidad, pero el para qué parece que sí que hay dudas. Hay algunos como Ciudadanos y el Partido Socialista y hasta ahora el Partido Popular que decían que era inequívoco para convocar elecciones y para ello incluso ya se barajaba la fecha del 28 de enero. Ojo, porque ya se habla incluso de fechas. Pero hoy el Gobierno empieza a apuntar, y aquí parece que tampoco hay unanimidad, ahora nos lo dirá bien Mariano, al respecto de si Puigdemont antes del viernes convoca elecciones, ¿se deja de aplicar el 155 o no se deja de aplicar el 155? Ojo, vamos a escuchar a lo que dice el ministro de Justicia, el señor Català.
un proceso electoral no convalida todas las irregularidades que se han cometido en los meses pasados. Pero paralizaría la aplicación del 155, aunque no convalide. Esa decisión la tiene que tomar el Senado. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, el Gobierno ha aprobado un acuerdo, lo ha sometido a su tramitación y análisis en el Senado, y a partir de aquí es en el Senado donde hay que mantener este debate. Bueno, y también esta mañana en los desayunos de Televisión Española, el ministro de Fomento, el señor Íñigo de la Serna, decía lo siguiente al respecto de si con la convocatoria de elecciones deja ya de tener efecto el 155. Sino que estaríamos ante una convocatoria de elecciones en una situación de clara ilegalidad, puesto que no ha atendido el requerimiento del Gobierno, y por lo tanto aquí de lo que se trata es que el señor Puigdemont, que tiene la oportunidad de ir al Senado a decir claramente que no se declaró la independencia, a restaurar todo al sitio del que nunca debió salir, esa oportunidad la tiene, y eso es lo esperable del señor Carles Puigdemont, no simplemente que convoque unas elecciones. Bueno, ya les digo que la unanimidad que había entre el PP y el PSOE al respecto de cómo aplicar el 155, que de momento comulgaban en absolutamente todo, con esto parece que se está resquebrajando de alguna manera. Hoy Margarita Robles, portavoz socialista en el Congreso, dice que no, que si Puigdemont convoca elecciones antes del viernes, ya no tiene sentido aplicar el 155. Esto es una cosa. Nosotros apoyamos el artículo 155 precisamente porque se ha producido una quiebra del marco constitucional. Si esa quiebra del marco constitucional no se produjera, si se diera la voz a todos los ciudadanos de Cataluña, evidentemente entendemos que no tendría razón de ser la aplicación del artículo 155. Para el Partido Socialista es clave y fundamental que quede claro que estamos siempre con la Constitución. Venga, Horcajo, Mariano y el resto. Venga, bueno, pues mira, no puedo estar más en desacuerdo con Margarita Robles, que viene del mundo judicial y que no ha entendido todavía que Puigdemont ha dado un golpe de Estado, que se ha burlado de las leyes catalanas y españolas y que esto lo tiene que pagar. Y que para eso está el 155, no como nos contaba la ministra aquella Carmen Calvo, de infausto recuerdo porque según ella el dinero público no era de nadie. Esta mujer decía el otro día, no, pero sobre todo que sea indoloro, esto que sea indoloro. No, señora, vamos a ver, el 155 está para castigar a aquel que insulta las leyes de España, ¿entiende o no entiende? Margarita Robles ya 3 días después ya es el colmo del disparate. No, si usted ahora convoca elecciones, ha dicho dentro de la ley, menos mal, porque claro, si ahora convoca unas constituyentes, eso se entenderá que está fuera de la ley, quiero imaginar. No lo sé. Yo creo que tengo una enorme simpatía personal por el expresidente de La Rioja, por Pedro Sanz, pero creo que el Senado se equivoca. Esto no es un debate, esto parece Gran Hermano. ¿Pero qué pasa? ¿Que vamos a hacer una edición especial para que venga a montar el pollo en el pleno del Senado? No. Lo que dice la aplicación del 155, y nos estamos desviando ya kilómetros, es que tiene la oportunidad de presentar alegaciones. Morales. Por la vía personal o por escrito o a través de un propio. Eso es lo que dice la aplicación. Que tiene la oportunidad del contraste, porque es una medida excepcional y muy dura. Tiene la oportunidad del contraste. De pasar del contraste a un debate con el presidente del Gobierno, hay 300 kilómetros de distancia. ¿Y esto de dónde lo saca el Senado? ¿De dónde han sacado la oportunidad de brindarle un debate? Y además, oiga, si viene al debate le perdonamos absolutamente todo, porque esto parece deducirse, flota en el ambiente. Mira el PSOE por dónde está saliendo. Bueno, si viene al debate no, si convoca elecciones, ¿no, Xavier? Por dejarlo claro, si convoca elecciones. Claro, si convoca elecciones dentro de la ley, dice la señora esta Robles, que se ha olvidado del derecho, ahora está en otra cosa. Es muy lamentable. Para entender algo tienes que remitirte a gente que estuvo en política hace 20 años. Tienes que remitirte pues a Felipe, que hoy decía una cosa muy seria: Cataluña se ha saltado por encima de la Constitución. O tienes que remitirte a Aznar. La palabra que quería añadir, Javier. No, simplemente creo que hay que dejar claro, y es una cuestión meramente política, de conocimiento de lo que es la política y lo que son las leyes, que a veces tienen necesariamente que ir de la mano, ¿no? Que parece ser que la ley está en un lado y la política va por otro lado, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que hay una parte fundamental de la izquierda que está presionando enormemente al Gobierno, en el que nos está diciendo que no es momento de aplicar leyes, sino que es momento de hacer políticas. Es decir, que las leyes son relativas, pero que la política es absoluta. Entonces, yo tengo que decirlo, y lo venimos avisando aquí y en otros lugares: si seguimos por este camino de alejarnos de lo que es la aplicación de la ley como un mecanismo de garantizar la libertad, porque sin ley no hay libertad,
es un concepto que tenemos que claro, vamos a la catástrofe. Es decir, todo este apaño que quieren hacer ahora, todo esto de enfriar el partido, porque en realidad lo que quieren es enfriar el partido para que la gente no salga a la calle con la bandera, vamos a la catástrofe. Y hay que decirlo claramente, porque no vamos a salir, no se va a poder arreglar. Lo que dice Margarita Robles es absolutamente delirante. Es decir, si convocan elecciones ya nos guardamos el 155 en el bolsillo. Esto es absolutamente inaceptable, impropio, no ya de un político, sino de un representante y mucho menos de un juez o jueza, como quieran decirlo. Mariano, ¿hay unanimidad en el gobierno de Mariano Rajoy al respecto de qué hacer si convoca elecciones Puigdemont antes del viernes? O sea, es decir, ¿la postura de Catalá y que ha dejado entrever de la Serna es unánime en el gobierno o no? Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que cada uno lo explica lo mejor que puede, digamos, dentro del gobierno, y no todos son igual de hábiles o ponen los mismos matices o las mismas precisiones. Es decir, yo creo que el mensaje que se está dando, y que es una hipótesis que no se quiere poner exactamente encima de la mesa porque no se sabe lo que va a pasar en estos 2 días, es si se convocan elecciones y se renuncia a la declaración de independencia y se vuelve a la legalidad. Es decir, si se dan una serie de circunstancias de rectificación y de regreso a la legalidad, pues entonces no es que lo diga el gobierno, es que el PSOE seguramente se saldría de ese pacto y el gobierno, pues ya lo dijo la semana pasada, pues tendría muy difícil llevarlo a cabo en solitario. Pero yo de todas formas creo que los plazos que está dando el Senado, como los que dio el gobierno en el requerimiento, son plazos larguísimos. Es decir, no olvidemos que en todos estos meses que hemos estado hablando del 155, llegamos a hablar, porque así nos lo contaban desde Moncloa, que el 155 se podía aplicar en 48 horas. En 48 horas estaba activo y estaba intervenida en la comunidad autónoma. Y resulta que desde el requerimiento hasta que estén activas las medidas pueden pasar, pues desde el día 11 hasta el día 28, pues imaginaos, 17 días. Es decir, se le está dando un plazo larguísimo. ¿Por qué? Porque se quiere hacer exactamente lo contrario a lo que hicieron los independentistas los días 6 y 7 de septiembre en su parlamento regional. Es decir, se quiere dar garantías, se quiere demostrar que aquí hay debate, que se quiere ofrecer diálogo, que hay posibilidad de rectificación, que hay posibilidad de volver a la legalidad. Y todo eso pues lleva su tiempo. Es decir, el Senado le falta poner la alfombra roja a Puigdemont para que vaya estos días allí. Es decir, vamos a ver si va y lo que dice si va. Pero por otro lado también quería decir que lo de convocar elecciones no va a poder ser, porque si convoca elecciones tendría que haber sido hoy. Son 54 días según la ley nacional, la ley orgánica del régimen electoral general, y eso tendría que ser para el 17 de diciembre. Si lo convoca ya a partir de mañana sería para el 24 de diciembre, Nochebuena. Es decir, no se va a meter unas elecciones en Nochebuena porque ya es lo que le faltaba a los catalanes, me parece a mí. Entonces, lo único que puede hacer Puigdemont estos días es anunciar que va a convocar elecciones. Si hace ese anuncio y encima renuncia a la declaración de independencia, cosa que yo creo que no lo veo ahora mismo, pues entonces veríamos lo que pasa, pero yo no veo al Senado suspendiendo el 155 ahora mismo. A ver, Rosa y Alejandro. Yo, es muy poco riguroso y poco serio lo que voy a decir, pero realmente, no, lo voy a decir para iniciar mi argumentación, bien. que es, creo que tendríamos que instalarnos en la posición de decir lo que haga el señor Puigdemont a partir de ahora y desde hace unos días nos tendría que dar exactamente igual. O sea, si convoca elecciones, como si no. Si va al Senado, como si no. Porque creo que la situación en la que está España tiene que partir de 2 cuestiones que creo que tendría que asumir el Gobierno y que no ha asumido. Una, que el señor Puigdemont está absolutamente desacreditado para la interlocución política, absolutamente, por lo que ha hecho, y 2, que no puede haber amnistía política a lo que ha sucedido en Cataluña, ni para Puigdemont ni para el gobierno catalán, ni para la señora Forcadell, que se ha saltado todas las normas que rigen el funcionamiento del Parlamento catalán. Entonces, el gobierno... Y el otro día en Consejo de Ministros le preguntábamos a la vicepresidenta si Puigdemont seguía siendo un interlocutor válido para el gobierno, y ella, para no decir que sí ni que no de manera rotunda, decía: yo he hablado de que Puigdemont hable en el Congreso. Ese en el Congreso ella lo presentaba como un matiz de decir: no queremos una interlocución directa con Mariano Rajoy porque entendemos que no debería darse, pero sí le ofrecemos el Congreso. Después le han ofrecido el Senado. Como decía Mariano, creo que ha sido, le están casi poniendo una alfombra roja y les falta ponerse de rodillas para pedirle por favor que no les obligue a aplicar el 155. Y esto es el error
más garrafal que podría producirse. Y ojalá, yo no confío en que el señor Puigdemont convoque elecciones, entre otras cosas porque sus socios de Juntos por el Sí están convocando actos desde aquí hasta el jueves con un argumentario en el que hablan de la declaración unilateral de independencia, porque sus socios de la CUP están hablando del trato de colonia a Cataluña por parte del gobierno español y hablan de la amenaza de españolizar el país catalán. Es decir, su discurso sigue siendo igual de radical que antes y ojalá lo siga siendo, para que el gobierno no tenga ninguna excusa para dar una amnistía política a estos golpistas. Requeijo, Miguel. Bueno, yo creo que se ha dicho aquí que aplicar el 155 no era tan sencillo como aplicar un botón, apretar un botón. Da cuenta que a las primeras de cambio ya empiezan las dudas, ¿no? Y hasta cuándo se aplica y hasta cuándo no. Y yo creo que la democracia será militante o no será. Es decir, si nos creemos la democracia, nos tenemos que creer las herramientas que tiene la democracia para ser aplicada. Me gustaría recordar el discurso que hizo Sánchez el día del 1 de octubre, la misma noche del 1 de octubre, donde muchos calificaron el discurso de Pedro Sánchez como un discurso de Estado, y en cierto modo lo fue, porque prestó su apoyo al gobierno en ese momento tan complicado y criticó la celebración de una consulta que había sido declarada ilegal. Pero al mismo tiempo manifestó, y cito palabras textuales, su absoluta oposición a las cargas policiales. Claro, es una postura incoherente, porque tú no puedes estar, insisto, a favor de la aplicación de la ley y no del modo para aplicarla, que en ese caso estaba representada en las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Ya podemos entrar en la discusión de si de forma más o menos torpe, de manera más o menos calculada, o si fueron más o menos ingenuos a la hora de confiar en los Mossos, ¿no? Pero, insisto, casi os diría que esto acepta un debate casi hasta pues antropológico, en el sentido de cómo las medidas coercitivas pues chocan contra esa cultura de la imagen en la que vivimos actualmente, en la que está prohibido cualquier expresión de dolor, ¿no? O de formas negativas. Lo voy a decir de otra manera: se entiende mejor una multitud cometiendo un acto ilegal pero con claveles en la mano que un grupo de policías con cascos y porras. Simplemente esa imagen, ¿no? Entonces creo que es el momento en el que ya no caben las dudas. Si el 155 es el recurso, y insisto que es un recurso democrático y recogido en la Constitución, no podemos estar ya a estas alturas de si se aplica o no se aplica y vamos a intentar hacerlo a medias, porque la democracia es lo que es. A ver, Miguel, tú decías que te mostrabas en contra de la celebración de unas elecciones previa a la aplicación del 155 o que sea como consecuencia de la aplicación del 155. ¿Tú, en cuál de los casos? Ni previa ni como consecuencia. Creo que de los 7 que estamos en esta mesa y de los no sé cuántos que nos ven y nos oyen, me parece que soy casi el único, porque imagino que nos pueden estar viendo y oyendo algunos que también pueden votar en esas hipotéticas elecciones en Cataluña. Yo estoy empadronado en Sant Boi. Y por tanto creo que me vais a permitir un cierto plus opinático en este sentido, ¿verdad? Porque como Junqueras. No, perdona. No, ese es de San Vicente del Sors y es diferente. Perdona, los de Sant Boi tenemos alguna diferencia. Bueno, pero, venga, a ver, al lío. Al lío, que se va el tío. Mira, estos señores que nos están gobernando y que le están haciendo también compañía a los que nos gobiernan, quiero decir, el señor Sánchez, el señor Rajoy y en este caso el señor Rivera, cuando están hablando de elecciones y están hablando de aplicar paños calientes a una situación que unos más y otros menos, el señor Rivera menos, mucho menos, porque él ha pillado muy fuerte en relación a lo que pasa en Cataluña, pero el señor Sánchez y el señor Rajoy tienen, el PSOE y el PP tienen mucha culpa en esto, mucha, y yo no soy de Vox, porque mañana saldrá algún iluminado del PP que dirá, este tío como está en Intereconomía es de Vox. No, yo no soy de Vox, no, lo digo con claridad, porque hay que hablar las cosas con naturalidad y con sencillez. Estos tíos son como niños que tienen bengalas y cerillas en las manos jugando al lado de un polvorín. Porque Cataluña en este momento, desde el punto de vista social, es un polvorín. Lo quieran o no. Y eso no se arregla con el 155 solamente, ni se arregla con los ministros teledirigiendo desde Madrid las distintas consejerías. No es verdad. Aquí tendría que haber habido mucha más altura de miras y el señor Sánchez, el señor Rajoy y el señor Rivera tendrían que haber dicho, miren ustedes, hasta que Cataluña no se normalice democráticamente,
no va a haber elecciones. Y normalidad democrática significa pluralidad en los medios de comunicación, significa que podamos revertir toda la porquería propagandística mentirosa que nos han ido metiendo desde hace muchos años. Porque si no, este señor que les habla no se va a sentir en pie de igualdad con los nacionalistas cuando me lleven a votar. Voy a hacer todo lo que pueda por revertir la situación, pero es mentira que vayamos a votar en democracia, es mentira. Eso también es verdad. Bueno, me gustaría un aspecto pero es verdad, pero no me hacéis caso, No, sí, bueno, Miguel, yo creo que ha quedado clarísimo y sobre todo que como ya no es la primera vez que muestras esta indignación, yo creo que cada vez la gente va entendiendo más tu argumento y es que es verdad, no hay unas condiciones de normalidad en Cataluña. Solo un corolario, si en lugar de poner ministros de Madrid a dirigir eso, se hubieran puesto el señor Sánchez, el señor Rivera y el señor Rajoy a elegir un equipo, un directorio de catalanes inequívocamente demócratas e inequívocamente no separatistas a dirigir Cataluña durante una buena temporada para recuperar la normalidad, ¿qué os parecería eso? Bueno, bien, pero vamos, yo no creo que tengas que ser catalán para tener un cargo público en Cataluña. No, perdona. No es como yo por catalán no puedo ser consejero de transportes en Madrid. Pues mira un momento, mira que te digo, en este momento, y desde el punto de vista de la deslegitimación del supremacismo catalanista separatista, en este momento, si tú pones, por ejemplo, al señor Borrell a dirigir la Consellería de Economía, es mucho mejor que pongas al señor de Guindos. Y quien me pueda llevar la contraria, que me lo argumente. Bueno, me gustaría saber, el 155 prevé, como saben, que el próximo sábado, si nada lo remedia, digamos que se tome el control de todas las consejerías, se cese al gobierno, ahora veremos cuáles van a ser las primeras medidas. Pero me gustaría saber cómo va a afectar a los funcionarios. ¿Cómo se prevé que sea la implementación de este artículo 155? Bueno, para hablar de todo ello, tenemos conexión telefónica con Joan Escanilla, que es el portavoz del CESIF en Cataluña. Saben que CESIF es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Señor Escanilla, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo prevé que sea la implementación del artículo 155 el próximo sábado en caso de que se produzca? ¿Lo prevé como si fuera un simple traspaso de poderes o lo ve algo más complicado? A ver, en principio tendría que ser como un simple traspaso de poderes. Lo que pasa es que, bueno, después puede complicarse el tema porque, a ver, la situación es bastante tensa, evidentemente. Entonces, ya digo, nosotros preveemos que todo simplemente será, pues, eso, un traspaso de poderes y a partir de aquí, pues bueno, veremos a ver cómo se desarrolla, porque claro, estamos hablando del artículo 155 en general, pero no tenemos exactamente la precisión de cómo se va a realizar, qué se va a realizar, qué sitio se va a trabajar, cómo se va a trabajar, no lo sabemos. Bueno, pues bueno, tenemos el anuncio. Ahora hablamos cómo se va a desarrollar, pero una pregunta básica. ¿Cuántos funcionarios hay trabajando en Cataluña y de estos cuántos dependen, digamos, de la Generalitat de Cataluña y cuántos del Estado? Pues vamos a ver, en total hay aproximadamente 260.000 trabajadores públicos, de los cuales unos 150.000 son trabajadores de la Generalitat. Después tenemos, por otro lado, lo que sería la administración local y corporaciones locales y aproximadamente unos 8 o 9.000 que serían funcionarios del Estado. Bueno, entonces vamos a ver, con este dibujo que de los 260.000, 150.000, es decir, más de la mitad son dependientes de la Generalitat. Se está dibujando un escenario que consiste en que a partir del próximo sábado estos 150.000 funcionarios catalanes van a tener que escoger si obedecen al Parlamento catalán o al Gobierno y al Senado español, que habrá tomado las riendas temporalmente de la comunidad. ¿Se plantea esta disyuntiva entre los funcionarios o no hay duda de lo que hay que hacer o se tiene que hacer el sábado, señor Escanilla? A ver, yo pienso que no puede haber duda de lo que hay que hacer. Los funcionarios somos servidores públicos, nos debemos a los ciudadanos y, evidentemente, una de las cosas que tenemos que hacer es estar por la defensa de la ley. Con lo cual no veo esa disyuntiva.
Puede ser que algunas personas pues piensen otra cosa, pero yo lo tengo, vamos, lo tenemos clarísimo. Los funcionarios nos debemos, pues eso, a los ciudadanos, no nos debemos a los políticos ni a ningún tipo de aventuras que puedan realizar ellos. Bien, con pues, todo mi respeto hacia ellos. Vale, no, sí, aquí el respeto es absoluto. Pero entonces quiero que escuche al consejero de Exteriores, Raúl Romeva, quien decía ayer lo siguiente en una radio británica. Entiendo que ya habrá escuchado estas declaraciones, lo escuchamos y luego le pido una valoración. De acuerdo. I have no doubt that all civil servants in Catalonia will keep following the instructions provided by the elected and legitimate institutions that we have right now in place. We have millions of people that for years have been peacefully demonstrating and calling upon doing politics. Bueno, ya lo habría oído, no se siente, las había escuchado, ¿no? Lo digo por el inglés, sí, pero en síntesis, señor Escanilla dice que no tiene duda, que los funcionarios catalanes van a seguir a las instituciones electas y al Parlamento de Cataluña en caso de que se aplique el 155. Esto contradice lo que nos viene usted diciendo. Sí, efectivamente. Vamos a ver, yo lo que tengo claro, y vuelvo a decírselo, es que los funcionarios tenemos que estar por la defensa de la normativa vigente, que es la que hemos jurado o prometido en el momento que accedemos a un cargo, a un puesto de trabajo público. Entonces, vamos a ver, para muy pocos va a haber esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro de que lo que tienen que hacer es cumplir con la ley. Y por otro lado, pues bueno, es que no se me ocurre ninguna de esto de que todo el mundo vaya a desobedecer. A ver, todo el mundo estamos por trabajar, por hacer unos servicios públicos de calidad, cada vez mejores, y no estamos por aventuras de este tipo. Perdone, por matizar e intentar entender y contextualizar sus palabras, señor Escanilla. ¿Usted, por ejemplo, cree que los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre obedecieron el mandato judicial que recibieron del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar que se abriesen los colegios electorales e intentar, bueno, requisar urnas, papeletas, etcétera, etcétera? ¿Usted cree que los Mossos lo hicieron bien, mal? ¿Qué le parece el papel de los Mossos ese día? Yo entiendo que las órdenes que les dieron por parte de sus mandos, no del órgano judicial, sino de sus mandos, no fueron claras. Entonces ellos obedecieron esas órdenes que no eran claras. Si hay unas órdenes claras, seguro que obedecen igual que cualquier otro funcionario. O sea, lo que pasa es que hay que, claro, si se les dice, oye, tenéis que ir e intentar de esto, pero cuidado, que no haya violencia, que no haya esto, que no haya lo otro. Eso es un poco atarlos de pies y manos. Bien, es decir, que fue, digamos, de las órdenes políticas que recibieron los Mossos. Bueno, hoy quiero escuchar otro testimonio. Ministro de Justicia, Rafael Català, ha dicho que los funcionarios solo tienen una legalidad a la que obedecer a partir del próximo sábado. Le escuchamos. No creo en absoluto. Los funcionarios son personas que han optado en un ejercicio profesional de servir al interés general, servir a los ciudadanos. Cuando se han incorporado en su puesto de trabajo han jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la legislación. Ese es el mandato que tiene cualquier servidor público y estoy seguro que así va a seguir siendo, con independencia de quién esté al frente de una organización administrativa. Bueno, el ministro ha sido claro, señor Escanilla, pero entonces yo le quiero preguntar. Usted recientemente decía que cada vez hay menos, y cito textualmente, estructura de la administración central en Cataluña. Entiendo yo que a un funcionario da igual la ideología que tenga, da igual si es independentista, si respeta la Constitución, si quiere seguir formando parte de España. En su trabajo, su ideología la tiene que dejar al margen. ¿No teme que esto no ocurra, señor Escanilla? No entendí la pregunta. Que si no teme que al final, pese a lo que ha dicho el ministro, lo que está usted diciendo, que hay que cumplir la Constitución, ¿no cree que a todos los funcionarios que hay en Cataluña tienen su propia ideología? ¿No cree que alguno de los funcionarios diga, no, yo me debo a lo que dice el Parlamento, lo que decía básicamente Romeva, y yo no voy a acatar y no voy a cumplir el 155, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo pienso que si hay algún caso de estos será una minoría muy pequeña. A ver, fíjese usted que, por ejemplo, en el caso de aquí de Cataluña han habido diferentes cosas políticos, han habido convergencia durante muchos años, después estuvo el tripartito y los funcionarios hemos seguido trabajando igual, por lo que le decía, porque nos debemos a los ciudadanos.
Entonces no me entra a mí en la cabeza que alguien pueda, pues eso, no cumplir con su obligación en el puesto de trabajo, entre otras cosas, porque evidentemente tanto dentro de la función pública catalana como dentro de la función pública española, pues hay un reglamento disciplinario que evidentemente se tendría que aplicar. Queda clarísimo. Señor Escanilla, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Gata al Agua esta noche y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, interesante testimonio. Yo creo que el señor Escanilla lo tiene muy claro, pero yo no sé si alguno de los miembros de la mesa tiene dudas de lo que puede ocurrir el domingo. ¿Va a ser todo tan plácido como dice el señor Escanilla o va a haber sorpresas? No lo va a ser. Me había quedado antes el último corolario de Miguel Durán y quería añadir una cosa. Tanto en la familia socialista como en la familia del Partido Popular es completamente inaceptable que le digan al ciudadano, mira, esto lo hacemos para que el autogobierno de Cataluña vuelva a ser plural, abierto, libre y democrático. Dice, pero si viene este a pillar al Senado, nos olvidamos de todo, ¿eh? O sea que, vamos a ver, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos, señora Robles? ¿A qué legalidad vuelvo? Estamos, señora Soraya, ¿en qué estamos? ¿No ven ustedes que con esto lo que hacen es echarse una piedra sobre su propio tejado? Que me convocan elecciones y que se presenta el señor Puigdemont y yo voy a votar tranquilo. Venga, váyanse ustedes a hacer puñetas, joder. Bueno, venga, de los funcionarios entonces, ¿va a haber sorpresas? ¿Hay dudas de que todos tienen que cumplir la Constitución y todos van a ser inequívocamente lo que diga los nuevos, los que tomen el mando en Cataluña? Mariano. Bueno, yo creo que es que no es una opción. Es decir, aquí no existe la opción de si tienen que cumplir la ley, si tienen que cumplir lo que dice en el 155 o seguir con lo que había hasta ahora. Es decir, están obligados a cumplir la ley, la Constitución y los mandatos que están incluidos dentro de las medidas del 155. Y ojo, porque en esas medidas del 155 vienen también recogidas y previstas sanciones. Es decir, yo no dudo de que la inmensa mayoría de los funcionarios, por supuesto la base, porque los altos cargos ya va a ser otra cosa totalmente distinta, yo no dudo de que la base desde luego vaya a cumplir la ley. O sea, no tengo ninguna duda. Pero desde luego está previsto en el 155 que si se incumple la ley, si no se acatan las instrucciones, puede haber responsabilidades disciplinarias, puede haber responsabilidades patrimoniales e incluso penales. Es decir, que no es una opción, están obligados y dicho esto, yo creo que la inmensa mayoría va a cumplir la ley y va a respetar lo que es la Constitución y el 155. Ojalá. Yo no soy Javier y Xavier. No soy tan optimista. Javier. Evidentemente la cuestión de la función pública es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, el funcionario, como bien ha dicho, tiene que cumplir su trabajo, no tiene otra opción. Es decir, no es un cargo político, no es una persona que tenga unas libertades más allá de lo que es su mera función pública que tiene que cumplir. Eso los funcionarios seguramente, yo estoy convencido que lo tienen muy claro porque se están jugando las habichuelas, por decirlo claramente. Es decir, se van a la calle. Es decir, aquí no hay medias tintas. Es decir, ¿qué ocurre? Que efectivamente, como ocurrió en los mozos estos de escuadra, se ha demostrado que había puestos intermedios, no solo a elevados altos jefes, sino puestos intermedios que ya están, digamos, en una cierta manera, corrompidos por las instrucciones o por las consignas que haya. Es decir, dentro de la función pública ocurre exactamente igual. Es decir, el funcionario base cumplirá con su deber porque no se quiere meter en ningún lío y quiere vivir y quiere cobrar a final de mes y no quiere ningún follón. Pero más allá de los cargos que sean meramente políticos o que desean designación política, aquellos que tienen aspiraciones políticas pero aún están dentro de un cargo meramente funcionarial, son los que realmente pueden plantear en un momento dado, pues esto un poco marear la perdiz y generar cierto tipo de cortocircuitos, que luego tú vete a tirar del hilo y a saber exactamente dónde se ha cortocircuitado. Javier, de los 260.000 tíos, la CUP el otro día pedía que fueran ellos, los funcionarios, los que impidieran la aplicación del 155. Son 260.000 tíos. Hoy lo ha vuelto a pedir la CUP. Venga, a ver, no va a ser posible, pero mira, Xavier, vamos por turno de petición de palabra. A ver, Xavier. Mira, lo que no se mide no se puede. Ya lo había pedido antes. Si la sociedad catalana está dividida en términos 47% a favor de la independencia, pues los funcionarios, que son 150.000, echar cuenta. 73.000, pues 73.000 van a estar a favor de mantener la locura fanática y en contra de la aplicación de esto que les parece franquismo puro y duro, etcétera y tal. Pues es así. Mira, venga, Miguel. Vamos a ver, hay 330 cargos, altos cargos en la Generalitat. 330 son los señores que realmente manejan las calderas del buque, para entendernos bien. Tú puedes cesar a los que están al timón, más o menos, los que están
en los puntos clave. Pero luego te quedan una serie de personas, señoras y señores, que pueden hacer buena aquella frase que no recuerdo quién pronunció, pero que es una frase muy sabia, que dice que no hay mejor boicot que obedecer. Porque tienen que obedecer a unos señores que van a llegar allí y van a llegar sin tener demasiada idea de lo que tienen que hacer, porque aterrizan allí. Esto que yo estoy diciendo, ojalá que salga mucho mejor de lo que yo preveo. Por eso decía yo antes que convendría que se pusiera al frente del manejo de toda esa maquinaria gente que esté pisando el terreno, botas sobre el terreno, pero botas que conozcan el terreno. Ya sé, me vais a decir, no, tú es que como vienes de allí, pues ahora lo que dices es que tienen que ser catalanes. No os confundáis, coño, a estas alturas no tengo yo que acreditar mi españolidad, ¿no? Supongo. Bueno, pues cuando esos 333 de esos dimitan a lo mejor 100, habrá que reponer esos cargos. ¿Tienen previsto los señores que han diseñado el 155 con qué recambios van a reponer esas dimisiones, por ejemplo? Y por otra parte, si realmente hay que implementar el funcionamiento de la maquinaria administrativa catalana con la sabiduría que tenga que venir de los ministerios, porque allí hay mucha costumbre de funcionar como se viene funcionando allí. Y eso de aquí a las elecciones no me garantiza, repito, a mí como elector que soy en Cataluña, no me garantiza unas elecciones democráticas y ojalá que en lo que nos queda de gato hasta las próximas elecciones catalanas no os tenga que repetir mucho esto, o que un día me digáis, yo estaré encantado, Miguel, eras un catastrofista, porque no se cumple lo que tú estás diciendo. Pero por desgracia creo que vamos por ese camino. Bueno, está con nosotros, ya la han visto en pantalla, Serafín Giraldo, que es un portavoz de un sindicato policial. Enseguida hablaremos con él de, entre otras cosas, esta carta que todos los sindicatos policiales, el suyo, la UCP, pero también el SUP, el CEP, SPP, bueno, en fin, todos. El titular, el menosprecio del gobierno con la policía y la Guardia Civil nos llevará a adoptar medidas de presión si no se aportan soluciones. Se quejan de la situación en la que hoy se cumple un mes desde, digamos, que se envió ese dispositivo especial hasta Cataluña. Dicen y se quejan de las condiciones en las que están viviendo. Con lo cual, vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de qué va a hacer la policía, cuáles son las instrucciones de cara al 155. Interesante conversación después de la publicidad. Las meriendas con Eduardo. ¿Sabe que puede vender su casa y seguir viviendo en ella? ¿Sabe que puede conseguir ingresos sin moverse de su casa? Todos los jueves del año a las 6 de la tarde nos reunimos con Eduardo Molet en su oficina, que le invita a merendar, pasar un rato entretenido e informarle sin compromiso de cómo obtener mayores ingresos por su casa. Anímese a venir, calle Fernando Católico 19, Metro Quevedo. Puede venir sin cita previa y acompañado de sus amigos. Está invitado. Bueno, quedan 20 minutos para medianoche y hoy justo se cumple un mes del desembarco, digamos, de miles y miles de policías y de guardias civiles en Cataluña para reforzar el operativo del famoso 1 de octubre, ¿no? Con las imágenes que todos recuerdan y el resultado y las imágenes que nunca se debían haber producido, pero que no es culpa de la policía y de la Guardia Civil, porque ellos cumplieron una vez más muy eficazmente con su trabajo, con algún exceso sin duda, pero lo cumplieron. Los culpables no son en absolutamente ellos. Se ha prorrogado, digamos, en vista, en aras de la aplicación del artículo 155, su estancia en Cataluña hasta por lo menos el 2 de noviembre. Bueno, para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, que es portavoz del sindicato Unión Federal de la Policía. Señor Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una noche más. Bueno, justo se ha cumplido un mes desde que miles de efectivos fueron enviados, sus compañeros, a Cataluña. ¿Cómo valoraría las condiciones en las que han tenido que vivir miles y miles de policías destinados en Cataluña? Mira, el principal problema que hemos tenido y que tenemos actualmente es sin duda la incertidumbre. Son personas, un grupo operativo de policías, la OIP, y la sensación de estar allí sin hacer nada, metidos en un barco, yo creo que es el principal problema. Estoy en contacto continuo con ellos a través de WhatsApp y en línea directa con algunos de ellos, y sin duda alguna
Ese es el problema que tienen, que no saben el tiempo que van a estar, no saben lo que van a hacer al día siguiente. En parte es lógico, En parte es lógico, porque la incertidumbre política se traslada también a esta incertidumbre policial. ¿Qué hacemos allí? Pero, sin duda alguna, el problema que tenemos principal es ese. Nos han llegado, evidentemente nos van llegando a nuestra reacción algunas imágenes, fotografías de cuáles son las condiciones que me gustaría ir viendo mientras las vamos comentando con usted, en las que tienen que convivir, fíjese cómo la ropa de sus compañeros la tienen que colgar en la puerta de sus camarotes, porque entiendo que, no sé incluso si hay servicio de lavandería o no, entiendo que sí, pero fíjense, estas son las condiciones en las que son camarotes pequeños, viven en personas, entiendo que son de A2, hay incluso de A4 porque hay literas, pero claro, ahí se va juntando varias personas, el desorden más, juntado a la que van acumulando. Fíjense aquí la comida, el tipo de comida que tienen que ver, que hay incluso fotografías en las que se puede ver algún tipo de bacteria sospechosa, por decirlo suavemente, como es esta que un policía nos... Esto, señor Giraldo, viendo el servicio que están ustedes haciendo en Cataluña, el reconocimiento que están teniendo de la sociedad civil, esto no es normal en un país como es España, ¿no? No, desde luego que no, ya lo hemos denunciado, pero hay que concretar, es en un barco solo, es en el famoso barco de Piolín, el Moby Dada creo que se llama ese barco, y sí que los compañeros se han puesto en contacto con nosotros y lo han denunciado incluso a través de redes. Nosotros hemos formulado la correspondiente denuncia porque las condiciones no son óptimas, ni condiciones higiénicas, ni condiciones alimentarias, en definitiva no están bien en ese barco. Se está buscando una solución tanto para la Guardia Civil como los policías nacionales que están allí. Es un hecho concreto pero muy grave, hay que decirlo así. Sin embargo, los que han estado en hoteles y no han sufrido scratches, pues las condiciones sí que son óptimas, y de los otros barcos realmente no se han quejado. No tengo constancia de que tengan este problema, pero aquí sí el problema, y lo tengo que decir, el problema es bastante grave, sobre todo porque vuelvo a repetir, llevan un mes allí. Es la incertidumbre de no ver a sus familias, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente. Si a eso le añades esas condiciones, pues desde luego es lamentable la situación. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿por qué del comunicado conjunto que han hecho ustedes hoy, 24 de octubre, varios sindicatos policiales que vamos a ver en sus pantallas, que se titula así: el menosprecio del gobierno con la policía y la Guardia Civil nos llevará a adoptar medidas de presión si no se aportan soluciones? Dice que la incapacidad mostrada por el Ministerio del Interior y la desoladora inoperancia del director general de la policía, que ni está ni se le espera, nos obliga, dicen los sindicatos policiales, a pedir una reunión urgente con el secretario de Estado de Seguridad. Varios puntos. En primer lugar, dicen que no tienen información oficial. Además, la falta de previsión, que nos hacía referencia el señor Giraldo, para gestionar unos descansos mínimos. Hablan de lo que hemos visto ahora, de las condiciones de habitabilidad indignas, fundamentalmente en el barco Piolín, donde la comida no ofrece ninguna garantía de higiene. También se quejan de que desde el Ministerio hasta nuestros mandos policiales les piden responsabilidad en este momento crucial, algo que han demostrado sobradamente, pero los policías exigen unas condiciones de trabajo dignas. Y por último, dice que a esto se suma que, a pesar de tener muchas más competencias que las policías autonómicas y la carga de asumir esa labor que les correspondía, perciben un salario muy inferior. Dignidad salarial ya. ¿Por qué ahora este comunicado, señor Giraldo? Denuncian este menosprecio, ¿y a qué medidas se refiere cuando dice que van a adoptar medidas si el gobierno no reacciona? Pues estamos pensando en una especie de movilización, una especie de queja y sobre todo llegar al público. Somos de las instituciones más valoradas por la sociedad. La sociedad tiene que saber nuestras condiciones y nuestras condiciones las habéis reflejado ahora mismo en pantalla. Es que el desprecio, y lo vuelvo a decir así, el desprecio a los compañeros que viven en ese barco, que casi no se atreven a denunciar por problemas disciplinarios, tienen que acudir a nuestros representantes, en este caso a mí, para denunciar su situación, es tremendo. Y luego la comparativa, la dignidad, y ya no incluso comparativa, es la dignidad salarial. Cuando ves a un Mossos de Escuadra que han desobedecido una orden judicial, no los Mossos, los mandos de los Mossos, luego si quieres tratamos este tema de los funcionarios, de cómo funcionan y demás, los mandos de los Mossos desobedecen una orden, ni más ni menos que una orden judicial que afecta a la legalidad constitucional. La Policía Nacional, la Guardia Civil estuvo allí y comparamos los sueldos que recibe un Mosso de Escuadra, que recibe un Policía Nacional, la verdad es que es indigno, y lo digo así, y esta es nuestra denuncia. En primer lugar, que se nos utiliza para todo, que tenemos que estar allí, que siempre rendimos
dimos y que siempre ofrecemos nuestro mejor servicio. En segundo lugar, que comparamos con quien de alguna manera ha vulnerado ese mandato legal, ese mandato constitucional, ese mandato judicial, y realmente pues la palabra es nos sentimos un poco tontos y queremos ofrecer y denunciar ante la sociedad lo que está pasando. Bueno, y para ello están aquí. Desde luego, bueno, el sábado va a entrar en vigor el artículo 155. Señor Giraldo, ¿cuál es el papel de la policía, si es que se lo han comunicado, qué van a tener que hacer ustedes a partir de ese día? Pues el Real Decreto, yo pues lo he leído, habla de palabras como podrán, en caso necesario, podremos sustituir, pero vuelvo a repetir, la palabra clave es podrán sustituir a los... Condicional. Efectivamente, es condicional, a los Mossos d'Esquadra. En definitiva, en caso de que los Mossos d'Esquadra no obedezcan nuevamente este mandato legal, mandato constitucional, pues podremos, y así lo dice el Real Decreto, sustituirles. ¿Cómo? Pues hombre, siempre se empieza a sustituir por la cabeza. Y antes se planteaba aquí la duda de si yo soy funcionario, quiero partir de esa base, de si un funcionario obedece o no obedece. Realmente la cabeza que dirige, los brazos se ejecutan. Yo confío, y lo digo así, y me estoy mojando demasiado, esto es a nivel subjetivo, que si sustituyes las cabezas posiblemente la base funcionaría, y hablo solo de lo que me afecta, de los Mossos d'Esquadra, obedecerán las órdenes directas y ejecutivas de los superiores jerárquicos. Somos un cuerpo jerárquico, tanto los Mossos como la Policía Nacional. Y creo que en esa parte desconozco los otros ámbitos funcionariales, pero en el tema de los Mossos confío en que no vuelva a pasar lo que pasó el 1 de octubre. Confía, pero señor Giraldo, se lo tengo que preguntar. De verdad que después de lo que vimos el 1 de octubre, ¿cómo puede confiar en que los Mossos, digamos, van a actuar de una manera leal a partir del 1 de octubre, del día sábado, a sabiendas de que desobedecieron y fueron en contra de lo que dijo un juez? Porque la tontería se acaba cuando tienes que pagar una hipoteca. Y es que ahora los que se mojan son ellos. Es decir, aquí ya es personal la obediencia. Cuando tienes un jefe que te da una orden legal, por supuesto, y no obedeces esa orden, aparece un régimen disciplinario que nosotros personalmente, y además también lo digo, me voy a mojar un poco, le tengo más miedo al régimen disciplinario que al Código Penal, lo digo así. Con lo cual, si empiezas a sustituir de la cabeza hacia abajo, estoy seguro que no tienes que llegar a los pies. Estoy completamente seguro. ¿Qué le pareció este recibimiento que recibió, y valga la redundancia, el mayor trapero después de declarar en la Audiencia Nacional la semana pasada, en torno a unos 300 Mossos? Vamos a escuchar el ambiente y nos comenta estas imágenes. Sí. ¿Qué le pareció, señor Giraldo, cuando las vio la semana pasada y después el 300 Mossos d'Esquadra aplaudiendo a rabiar? Y casi llora él, ¿no? El casi llora en su parlamento, sí, efectivamente, porque entiendo que se emocionó después de declarar en la Audiencia Nacional. Es un poco triste que a un policía que tiene abierto un procedimiento penal, una investigación sobre él, pues se le aplauda de esta manera. No deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Son 400, eran 400 Mossos, de los 17.400 los que le aplaudían. Es un reflejo de la sociedad. Al fin y al cabo, procedemos de la sociedad. O sea, realmente yo no estaría aplaudiendo a un compañero que tiene un procedimiento penal abierto. Eso lo tengo clarísimo. Rosa. Más allá de la queja material y salarial, que son importantísimas y que quedan sobre la mesa, ¿cuál es el sentimiento de la policía, y aunque no sea representación suya, de la Guardia Civil, porque sé que se comunican, respecto a la cuestión institucional? ¿Cómo valoran declaraciones como las del delegado del Gobierno en Cataluña, pidiendo perdón por algunas imágenes que se vieron aquellos días? Pedro Sánchez, las declaraciones de Pedro Sánchez hablando de la actuación policial y la Guardia Civil. ¿Qué le pedirían al Gobierno, si es que le pedirían algo, en la cuestión de apoyo institucional? A mí me parecen lamentables, y lo digo así, lamentables las declaraciones de mi jefe político, el delegado de Gobierno. Me parecieron lamentables, sobre todo porque él no estaba en la calle. Y cuando no estás en la calle es muy fácil valorar desde un sillón lo que pasó el 1 de octubre. Yo lo voy a explicar además fácilmente. Hay un juez que da una orden de intervenir unas urnas. Hay un dispositivo en el cual fallan los Mossos d'Esquadra, vuelvo a repetirlo, los directivos de los Mossos, los mandos de los Mossos. Digo directivos porque no me atrevo a decir mandos.
los mandos de los Mossos d'Esquadra, porque a las 6 de la mañana tenían que estar dentro de los colegios. Con lo cual, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se encontraron con un montón de personas frente a un colegio electoral y una orden judicial detrás y que tenían que cumplir. Con lo cual, la fuerza máxima que se emplea no depende de la policía ni de la Guardia Civil, depende de las personas que se oponen a que se cumpla esa orden. Y lo digo así, esto es así de sencillo. Si esas personas ejercen o se imponen con una fuerza máxima, pues la policía tiene que responder con la misma fuerza. La policía no está para ejercer la violencia, sencillamente está para cumplir órdenes judiciales. A mí no me pareció que el 1 de octubre la policía se extralimitara, ni mucho menos. Sencillamente se dedicó a cumplir una orden de un juez. Y ojo, si no cumplimos órdenes de los jueces, órdenes legales, nos pasa lo que le está pasando ahora a los Mossos, que están siendo investigados por 7 juzgados precisamente por no cumplir esa orden. En definitiva, somos el chivo expiatorio. Por un lado, la legalidad. Por otro lado, unos fanáticos que se oponen a esa legalidad. Y la policía en medio. Miguel. Sí, mire, yo le quiero decir muy sintéticamente lo que pienso. Y luego le quiero hacer una pregunta. Lo que pienso se resume en lo que en los últimos 30 días viene gritando la población española. Viva la Guardia Civil, viva la policía, pero ya añado una cosa. Que vivan, pero que vivan bien. No sé si me entiende. Y le agradezco la reflexión. Que vivan bien, porque a mí personalmente me duele mucho, porque yo pago impuestos, ¿sabe? Claro que lo sabe. Y me duele mucho que el señor Zoido, que el señor Rajoy, que los señores que dirigen el gobierno español y las fuerzas que usted, desde el punto de vista sindical, representa usted, me duele que no tengan la sensibilidad suficiente como para no crear unas condiciones, pero de raíz, unas condiciones que hagan que esa incertidumbre no puede desaparecer, porque no sabemos hasta cuándo van a estar ustedes allí, o van a estar las fuerzas allí, pero que por lo menos mientras estén suficientemente protegidos y amparados. Ustedes, sus compañeros, están allí tan desamparados en este momento como lo estamos los catalanes españoles que llevamos padeciendo la infección secesionista desde hace mucho tiempo. Pero acabo el discurso. Yo quiero que con mis impuestos a ustedes les equiparen en sueldo a lo que es la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca y a los Mossos d'Esquadra. Y quiero además, si es posible, que creo que sí, que es perfectamente posible, que se haga todo lo necesario para que ustedes sus compañeros desarrollen bien su labor en Cataluña, porque yo me siento muy protegido por ustedes si estoy allí, no tanto por los Mossos d'Esquadra mientras no se cambien los mandos. Y la cuestión que le quiero preguntar, frente a la propaganda mentirosa de los resultados de la intervención de la policía y la Guardia Civil, ¿ustedes están contentos con la actuación del gobierno español respecto de haber neutralizado esa propaganda mentirosa de los casi 1000 heridos y todas estas cosas? ¿Ustedes han presentado alguna queja a ese respecto? Desde luego. Contesta Serafín Giraldo después de una última pausa de publicidad, menos de un minuto, y estamos de vuelta con la ronda final y las últimas reflexiones. Venga, hasta ahora. Quedan 3 minutos para medianoche. Contesta Serafín Giraldo. Y por cierto, quiero que también escuchemos unas declaraciones muy polémicas que supuestamente, según él, se han tergiversado del ministro portavoz del gobierno, señor Méndez de Vigo, al The Times británico. Van a ver el extracto completo. También habla de cómo tomar el control, digamos, de la policía y cómo va a actuar la policía. Ojo, Pero venga, Serafín, contesta esa pregunta de Miguel. Sí, la respuesta prácticamente la acabo de hacer. A mí me avergüenza, y voy a emplear esta palabra tan dura, que mi jefe político pida perdón por una actuación policial. Si tiene algún problema, que vaya a los tribunales, que para eso están los tribunales además. Si cree que nos hemos excedido, él mismo puede ir a los tribunales o sencillamente levantar algún expediente disciplinario. Pero es que llevamos corrigiendo a un montón de políticos. La señora Colau, aparte de mis compañeros, nos llamó agresores sexuales o algo así. O sea, todo esto tiene que tener un límite ya. Tiene que tener un límite, porque estamos entre
Una orden, un mandato judicial, un mandato legal, judicial y la sociedad. Y al final siempre al mensajero. Y el mensajero en este caso es la policía. Si nos excedemos, porque nos excedemos supuestamente, porque siempre valoran gente que no tiene ni idea, que es lo curioso del caso, que no tienen ni idea. Si nos excedemos, porque nos excedemos, y si nos quedamos cortos, porque nos quedamos cortos. ¿Pero ustedes es nuestro papel. ¿De la propaganda que hicieron o no? La propaganda sí es que prácticamente no es necesario ni quejarse. Si es que en Twitter, en Facebook, en redes sociales, nosotros también nos hemos quejado y hemos denunciado a la señora Colau y hemos hecho una queja pública de nuestro representante político, el delegado de gobierno. Bueno, vamos a ver lo que decía, ojo, en una entrevista en un periódico británico, el The Times, el ministro portavoz del Gobierno y de Educación, el señor Méndez de Vigo, que dice que será malinterpretado. Dice que él en ningún momento, vamos a ver cómo titulaba el The Times, jamás dijo que ni los Mossos d'Esquadra ni cualquier otra policía de nuestro país fuesen a utilizar la violencia en Cataluña. Eso es lo que decía el The Times. España usará la fuerza si Cataluña protesta contra las medidas directas del Gobierno. Un alto ministro del gabinete español advirtió que Madrid está preparada a usar la fuerza para restablecer el orden en Cataluña, ya que los separatistas se comprometieron a resistirse a las medidas directas del Gobierno. Y añade el rotativo británico que Méndez de Vigo dijo a The Times que la policía catalana sería utilizada para sofocar las protestas que amenazaban el orden público. Y ningún gobierno quiere ningún acto de violencia, pero el Gobierno tiene que asegurarse de que se obedezca la ley. Bueno, pues Méndez de Vigo, ya les digo, que se ha quejado enérgicamente por este titular, y ahora vamos a escuchar porque el propio Méndez de Vigo ha publicado un extracto donde se habla de cómo sería el uso de la fuerza en Cataluña a partir del sábado, si es que realmente hay que usarla. Ojo, porque abre la puerta directamente al control total de los Mossos, que van a ser, digamos, quienes, según Méndez de Vigo, van a dar la cara. Vean. I believe that in Catalonia there is a majority of people who want to be like the ancestors, Catalans, Spanish and Europeans. And they know that the independence of Catalonia means to be cut off of Spain and to be cut off of Europe. Is it right that in a democratic European country a government would send thousands of police officers to another region to stop people voting? It is not a question of stopping people voting. You know, well, that's what you want to do this weekend. No, no. Let me be clear on this. In Spain, we vote. In Catalonia, they vote. They vote on local elections, on European elections, sure, on regional elections, on legislative elections, according to the law. Sure, but what they are trying to do is an illegal self-determination consultation. In any European and democratic country, you have to stick to the constitutional procedures. What they've done is against the law. If people try and vote on Sunday, what should the police in Catalonia do? Well, listen, I don't know what the people are going to do in Catalonia on Sunday. Bueno, vamos a contextualizar. Esto es una entrevista que hizo Méndez de Vigo justo antes del 1 de octubre, días antes de la votación de aquel referéndum. A ver si podemos recuperar lo que ha dicho Méndez de Vigo en The Times, donde ha querido matizar esa entrevista. Es un audio grabado con grabadora, a ver si podemos recuperarlo, donde sí que matiza, en este caso, y ahí es donde vamos, señor Giraldo, deja clarísimamente abierta la puerta que quien se va a enfrentar a las revueltas callejeras, en el caso de que lo haya, alguien que se subleve, van a ser los Mossos. Entiendo yo que dirigidos por alguien desde el Ministerio del Interior, no la Policía Nacional. Matiz importante. No, es matiz legal. O sea, es que son los Mossos los que tienen la competencia en materia de seguridad ciudadana en Cataluña, con lo cual la policía poco puede hacer allí. Aparte de ayudar a los Mossos, para eso estamos precisamente, y estamos allí, se supone que para ayudarles en caso de que ellos tengan un problema por las posibles revueltas callejeras que puedan producirse. Y además hay mucha experiencia en Cataluña en ese tipo de revueltas. Quiero recordar, todavía hace un año, ¿no?, que hubo bastantes problemas en Barcelona con el tema de revueltas y algaradas callejeras, con lo cual son ellos un poco los que tienen que, en primer lugar, y nosotros estamos para ayudarles en caso de que sea necesario. Ya veremos, porque a día de hoy sabe usted que los Mossos es la policía del pueblo, ¿no? Y la Policía Nacional y la Guardia Civil es la policía opresora, con lo cual veremos si quieren o están por la labor de cambiar esa imagen que tienen ante la ciudadanía. En Gracia no eran la policía del pueblo, ¿eh? No, claro que no. Digo el 1 de octubre, A ver, Horcajo, venga, y vamos concluyendo. Yo creo que lo más importante, Serafín, es que entendamos la actitud de los representantes del Gobierno en la seguridad pública. El señor Millo,
El señor Millo se va a pedir perdón a TV3 por la actitud de los policías y hoy nos enteramos de que ha habido un juicio rápido por unos pacíficos manifestantes de los indepes que agredieron a los que custodian la delegación del gobierno, que son compañeros suyos del Cuerpo Nacional. 4 meses de prisión. 4 meses de prisión les han caído, juicio rápido. Pero el señor Millo no hizo pedagogía de los indepes pacíficos que agreden a los tíos que están en la puerta de su oficina. Habráse visto. Eso es una dejación absoluta, ya no de autoridad, de que ¿con quién está el señor Millo? Yo creo que aún debe estar en Unión Democrática y no se ha enterado más. Ahí está. Bueno, don Serafín Giraldo, que muchísimas gracias por haber estado una noche más en el Catalagua. Muy buenas noches. Es un placer. Oye, si le hace falta una firma para que le suban el sueldo, para equipararlo a los mozos y eso, cuente con la mía, ¿eh? Pues agradecido, porque estamos barajando esa posibilidad también. ¿Sí? ¿De recogida de firmas? Sí, pues es una de las posibilidades, es una posibilidad. Aquí nosotros, yo no sé, pero hablaré con alguien que mande aquí en esta cadena, como es el señor Banz, para ver si hacemos una campaña de recogida de firmas. Perfecto. Pues mire, eso no está mal. Serafín, que muchísimas gracias. Bueno, y no me gustaría irnos sin otro ya último titular. Orcajo, una valoración. La Caixa, dos noticias relacionadas con CaixaBank. En primer lugar, que ha anunciado que su migración, digamos, de la sede social a la Comunidad Valenciana no es temporal, sino que han llegado para quedarse. Hoy han celebrado su primera presentación de resultados, su primer consejo, y vamos a ver cómo lo ha verbalizado su consejero delegado. El traslado de CaixaBank se ha producido. No hemos dicho que sea un traslado temporal, no hemos dicho en ningún momento, y por tanto especular sobre qué escenarios podrían llevar a cambiar una decisión del Consejo no me corresponde a mí en este momento. Quiero decir de nuevo que el Consejo pudo haber dicho que esta situación fuera temporal y no lo dijo, y por tanto no quiero ni debo añadir nada más. Bueno, ¿este Orcajo qué significación política tiene? Además de la económica, que, ojo, los fantásticos resultados, porque ha registrado, ojo, un beneficio récord entre enero y septiembre de este año, los primeros 9 meses de este año, de casi 1.500 millones de euros, un 53% más que el mismo periodo anterior. Que no es poco, ¿eh, Orcajo? Bueno, en eso no me meto porque habría que ver qué ha pasado después. Han tenido una merma importante de clientes, de dinero y de flujo de muchos. Ahora son los indepes los que les hacen boicot, a los de la Caixa y a los del Sabadell. Eso es muy desagradable. Yo creo que en las declaraciones de Guillermo Bortázar de hoy la cosa es darle una coz al señor Oriol Junqueras, que de repente dice, bueno, esto es temporal, no pasa nada, ya volverán, tranquilos. Es la teoría de un indepe que es muy divertida, está en internet, que dice que vais a perder la pensión, pero qué mezquinos sois, olvidaros de eso. Vamos a ser más importantes para Europa que los griegos. Cataluña va a ser la referencia en los próximos 1700 años. Y se queda tan ancho. Bueno, esto no se puede admitir y desde luego, pues yo entiendo que la Caixa esté muy descontenta del consejero de Economía y vicepresidente del gobierno catalán, y basta que él haya dicho que van a volver y que esto es una cosa momentánea para decirle, no, aquí lo que está decidido es lo que está decidido. Ayer estuve hablando con No hay tiempo para más, Miguel, venga, brevemente. Estuve hablando con Dan Brown. Sí. Y me contó el guión básico de la próxima novela que va a escribir sobre Cataluña. ¿Qué a saber? Pues es que hay un interés de mafias rusas, moldavas y rumanas por tener un territorio independiente que, aunque no esté en la Unión Europea, sí que tenga costa mediterránea, porque tenga puertos importantes, y a ser posible que tenga un señor que haya conocido la cultura rumana próxima a la frontera de Moldavia. Bueno, no puede contar más después de la publicidad. Pero es que no sé si estás de coña o es en serio lo que estás diciendo. No, hombre, está... Bueno, tú interpreta lo que quieras. No, está clarísimo. Bueno, que no hay tiempo para más. Con Dan Brown son los sí, efectivamente, secretos. Requeijo, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Javier, muy buenas noches, que vaya todo bien. Gracias. Mariano, ¿qué tal el debut? ¿Bien? Genial, muy bien. Muchas gracias. Venga, a ver si repetimos. Claro que sí, gracias por haber venido esta noche, Orcajo. Sí. Mañana más. La novela de Dan Brown se llamará El Puigdemont. Sí, efectivamente.
Rosa, portada de Mañana Gaceta, ¿algún adelanto? Pues hablamos del 155, no adelanto más. Bueno, eso está bien. Otra misteriosa. Otra misteriosa como Miguel. Miguel, gracias, buenas noches. Cuando quieras algo del Putón Hua, me avisas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Es el chino mandarín. No. Eso es. Señores, que gracias por su confianza, que el gato vuelve mañana a las 10 y que pasen ustedes una muy buena noche. Adiós.